¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 41 a 50. Capítulo 41. Al día siguiente, la gente de otras universidades se sorprendió al descubrir que había muchos menos magos en la clase de Slytherin de lo habitual, pero incluso si alguien les preguntara qué pasó, las pequeñas serpientes permanecían en silencio con caras feas. ¿Cómo hablar? ¿Eh? No es vergonzoso para ti decirlo, pero sí es vergonzoso para nosotros. En ese momento, el espacio en la enfermería de la escuela obviamente se había ampliado varias veces usando la maldición de estiramiento sin rastro. Ahora estaba lleno de camas de hospital, llenas de magos de Slytherin. Después de una noche de descanso, el efecto de la poción y las acciones mesuradas de Glenn, sus heridas casi se curaron, pero aún así permanecieron en la enfermería con caras feas, sin querer moverse en absoluto. No podían aceptar que tantos de ellos fueran derribados por un mago de primer año nacido de mugles. Ahora, cuando cierro los ojos veo una muleta que se agranda frente a mis ojos. Glenn les dejó una sombra imborrable esa noche. La asfixia en sus corazones no podía liberarse. Aunque fueron derrotados, todavía no estaban muy convencidos. ¿TMD es esto un mago? ¿Qué mago puede usar una muleta para derribar a un grupo de magos uno por uno? ¿Cuyo mago puede volar y patear a alguien a varios metros de distancia? ¿Cuyo mago puede usar armas frías para desviar hechizos mágicos? ¿Qué mago puede usar los fragmentos de un jarrón como arma oculta y arrojarlos para desarmarlo físicamente? ¿Qué clase de mago es este? ¿Alguien lo creerá? Ellos mismos no lo creían. Si las heridas en sus cuerpos todavía no les dolieran, muchos de ellos estarían en la enfermería. Realmente no estaban seguros de si estaban alucinando. Y sospechan mucho que incluso si se quejan con sus padres no les creerán. En ese momento, Glenn había sido llamado por Dumbledore y ahora estaba tomando té con Snape y Dumbledore en la oficina del director. Entonces Glenn, ¿qué pasó anoche? Dumbledore finalmente no pudo evitar preguntar. Si este asunto no tuviera nada que ver con Glenn, Dumbledore no lo creería en absoluto. Ayer, todos los Slytherin, heridos o no, estaban en la sala común, y él era el único ausente. Aunque Dumbledore sabía a dónde iba Glenn por la noche, cuando vio las expresiones en los rostros de los magos de Slytherin heridos, las huellas identificaron inmediatamente al asesino. Eres tú. Debes ser tú, ¿verdad? Mirando toda la historia de Hogwarts, lo que Glenn hizo anoche fue extremadamente explosivo. Ante la pregunta, Glenn tomó un sorbo de té y describió brevemente los entresijos del asunto, dejando a ambos profesores en silencio. Al principio pensé que había una gran pelea en Slytherin, pero resultó ser un caso de discriminación e intimidación. Como resultado, el que estaba siendo acosado en realidad golpeó al agresor por todas partes. Una vez en la vida, dos profesores me abrieron los ojos. También habían estado un poco preocupados de que Glenn fuera seleccionado en Slytherin porque era nacido de mugles, pero ahora parece. Esto no es nada de qué preocuparse. Deberías preocuparte por otras pequeñas serpientes, ¿vale? Todavía quedan varias personas en la enfermería que todavía están temblando y delirando. Dumbledore no supo qué decirle a Glenn por un momento, si consolarlo o criticarlo. Como consuelo, le dolía que toda la academia no le agradara, pero le importaba a Glenn. Hablemos de críticas, ¿qué diablos? La mayoría de la multitud de Slytherin golpeó a Glenn, y él fue derribado al suelo en defensa propia, sin mencionar que esas personas incluso usaron magia. Dios sabe si fuera otra persona la que se enfrentara. Tantos tipos diferentes de magia, ¿cómo sobreviviría? Snape estaba absolutamente furioso. Conocía los detalles sobre Glenn, pero incluso si Glenn fuera realmente talentoso, era demasiado grande para que tanta gente se reuniera y no le causara ningún daño. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Aunque Glenn también era miembro de Slytherin, Snape todavía se sentía avergonzado por esas pequeñas serpientes. Al final, Dumbledore no dijo nada más. Después de un rato de silencio, suspiró y finalmente dijo que por el bien de las serpientes de Slytherin, le pidió a Glenn que no le dijera a nadie más y lo dejara regresar. Te ayudaré a suprimir el impacto posterior de este incidente. En el futuro. Creo que después de esta lección, los pequeños magos de Slytherin no volverán a cometer el mismo error. Glenn, tampoco los sigas. Si no funciona, te transferiré a Gryffindor. Snape. Viejo, el mapa del estado de Ian es muy corto.
Su rostro estaba más oscuro que antes y, con un bufido, abrió la puerta de la oficina del director. Glenn, ven conmigo, dijo con frialdad. Glenn asintió hacia Dumbledore, se despidió, se levantó y lo siguió. En silencio durante todo el camino, los dos llegaron lentamente a la enfermería de la escuela. Snape abrió la puerta con un golpe y las pequeñas serpientes que estaban dentro lo vieron a él y a Glenn siguiéndolo. La enfermería originalmente silenciosa se volvió aún más silenciosa ahora. Al ver lo cobardes que eran, Snape se enfureció y se burló siniestramente. E11, mírate, ¿eh? Hay tanta gente golpeándolo, un estudiante de primer año, y aún así perdió. ¿Esta es tu gloria? Dio un salto y empezó a soltar veneno sin cede, lo que hizo que las pequeñas serpientes parecieran aún más feas. Alguien se armó de valor y gritó poco convencido: ¿qué clase de mago es? Si tiene agallas, puede usar su varita para luchar abiertamente contra nosotros. Cuando los demás vieron que alguien los defendía, inmediatamente comenzaron a gritar. Sí, sí. Eso es. Estoy de acuerdo con mi opinión. Snape estaba aún más feliz. Claramente conocía la verdadera fuerza de Glenn. Incluso él tenía que ser serio para presionarlo contra el suelo y frotarlo, y mucho menos ustedes, pequeños magos que no podían entender el hechizo. Snape miró fijamente a las personas que acababan de hablar con una sonrisa. El señor Hawthorne me contó todo el proceso. Usen sus cerebros, que son comparables a los de un troll. Muchos de ustedes usan hechizos mágicos juntos y ni siquiera pueden rascar las esquinas de su ropa. Cuando los verdaderos magos se lucen, ¿puedes golpearlo? Se burló siniestramente. Las pequeñas serpientes que acababan de hablar se pusieron azules y blancas, obviamente sabiendo esto claramente. Pero simplemente no estaban convencidos después de haber sido golpeados, tuvieron que volver a levantarse, ¿verdad? Especialmente los magos mayores, todavía tienen muchos hechizos poderosos que aún no han lanzado. Si los usan, este maldito Hawthorne quedará medio discapacitado si no muerto. ¿Qué clase de mago malo es ese chico Hawthorne? Golpeando y pateando, así debería ser un mago. Es un hereje malvado. Estamos en el camino correcto y no debemos ser corteses con él. Vamos juntos. Está bien. En ese momento, Glenn respondió con calma: si quieres tener un duelo, puedes venir a la biblioteca a verme en cualquier momento del fin de semana. Puedes elegir el lugar tú mismo. Pero espero que después del duelo, si gano, el otro lado no venga a molestarme y te dé la oportunidad de demostrar la gloria de tu linaje. Glenn terminó de hablar y asintió hacia Snape. Te haré entender que lo más importante es la fuerza, no el linaje. Dejó las últimas palabras con decisión y se fue sin mirar atrás, dejando solo personas con diferentes expresiones en la enfermería. Snape sonrió. Sabía lo que Glenn quería hacer. Si quieres que un grupo se una rápidamente, la mejor manera es crear un enemigo común. Así es como quieres compensar, Glenn. No precisamente. Glenn simplemente quería resolver este asunto lo más rápido posible y dejar de molestarse. No tenía tiempo para lidiar con estos tipos molestos. ¿No sería bueno pasar más tiempo entrenando y pasando más tiempo con Hermione? Fue directamente a la biblioteca tan pronto como salió de casa. Si quieres encontrar una chica fuera del horario escolar, ir a la biblioteca es el lugar adecuado. ¿Por qué estás aquí tan tarde? ¿Y qué pasó en tu universidad? Hermione llegó temprano a la biblioteca y los ayudó a ocupar sus asientos. Varios libros gruesos estaban apilados frente a ella, al ver la llegada de Glenn. Pregunta. Por lo general, los dos se reunían en el restaurante y luego iban a la biblioteca, pero hoy nunca vieron a Glenn, lo que la preocupó un poco. Frente a la pregunta de la niña, Glenn contó todo lo que sucedió anoche, olvidándose selectivamente de la declaración de confidencialidad de Dumbledore. La niña se levantó de repente y golpeó la mesa. ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Después de ser mirada por la señora Pince, Hermione se disculpó con voz avergonzada y volvió a sentarse. Después de examinar cuidadosamente el cuerpo de Glenn, se sintió aliviado al ver que no estaba herido. No será malo después de todo. Después de todo, la mayoría de esos Slytherin tienen antecedentes extraordinarios. Después de todo, ella y Glenn tenían antecedentes débiles, pero todavía no podían salir. En el mundo mágico, aunque odio admitirlo, esas familias de sangre pura son realmente muy influyentes. Está bien, no te preocupes.
Glenn sabía que incluso si esas personas no estaban convencidas y le contaban esto a sus mayores, esas familias solo podrían hacer algunos pequeños trucos detrás de escena debido a su comportamiento de represalia. Año Mago. Y los tipos que fueron golpeados no tenían cara para contárselo a otras personas. Este gran grupo de personas fue golpeado por un ciego que acababa de cumplir 12 años. ¿Todavía quieres pasar vergüenza si me cuentas esto? Slytherin estará completamente avergonzado. Desde que Glenn les acababa de desafiar, esas pequeñas serpientes habían reavivado su deseo de gloria. Esta vez es nuestro turno. Eres solo un mago de primer año, ¿por qué estás peleando con nosotros? No podemos derrotarte en términos de fuerza, entonces ¿por qué no podemos derrotarte en términos de hechizos mágicos, en los que somos mejores? ¿Todavía puedes vencerme? ¿Todavía puedes matarme instantáneamente? Si en el duelo posterior puedes derrotarme, un mago de sangre pura, lo haré allí mismo. Solo come esta varita. Lo juro por las semillas de té amargo de Merlín. Capítulo 42. Duelo con Draco pero Hermione. Desde que Draco descubrió durante la última pelea que era muy probable que Glenn fuera el hombre con túnica negra que le salvó la vida en el callejón Nocturne, había tenido miedo de mirar a Glenn durante varios días. No hay otra razón, porque fue a él a quien se le ocurrió antes la idea de asediar a Glenn. ¿Qué es esto? Esto es devolver la bondad con odio, lo cual no está en consonancia con la etiqueta de un noble sangre pura como él. Esto hizo que Draco se sintiera muy avergonzado. ¿Qué diablos he hecho? Desde el comienzo de la escuela hasta ahora, he tratado a mi salvador con tanta rudeza durante tantos días. Incluso si es un tonto. No, un nacido de mugles, no debería hacerse. Pero lo que hay más en su corazón es el miedo, porque sabe que cuando se enfrenta al malvado mago oscuro, Glenn puede derrotar a 2 personas en un instante con 1 contra 3, y se desconoce la vida o muerte del restante. ¿Quién sabe cuál será el resultado? ¿Será que debo haber sido poco sincero cuando los enfrenté hace unos días? Tenía miedo de lo que Glenn le haría si supiera que él era el cerebro detrás de esto. Lo había salvado antes por el bien de Snape, pero ahora fue él quien tomó la iniciativa de causar el problema. También pensó en contárselo a su padre y pedirle ayuda, pero realmente no podía decirlo. Planeó una pelea, apuntando a su salvador, pero fracasó y quedó inconsciente. ¿Qué tontería es esta? ¿Cómo podría decirlo? Draco tenía una cara hosca y permaneció en silencio y vacilante durante varios días. Finalmente, decidió ir a disculparse con Glenn en persona. No había otra razón. La dignidad de la familia Malfoy le hacía no querer ignorar las consecuencias de este asunto. Si realmente lo dejaba pasar, podría estar deprimido por el resto de su vida. Aunque Draco tiene mal carácter, no puede tomar represalias contra su benefactor, incluso si ha sido castigado. Una mañana, se levantó temprano y llamó a Glenn, que estaba a punto de salir del dormitorio. Glenn, ¿puedo decirte unas palabras en privado? Le preguntó a Glenn con un poco de miedo y vergüenza. Dime. Glenn se detuvo y esperó el siguiente paso. Vayamos al pasillo y hablemos. Draco miró a Goyle y Crabbe que todavía estaban durmiendo. Los dos volvieron a caer hechos una bola en el suelo, es decir, se había calmado mucho recientemente. Se fue a la cama tan pronto como regresó al dormitorio. Escapó del destino de quedar inconsciente. No pudo evitar estremecerse y levantó la mano para suavizar la piel de gallina que apareció en sus brazos. Los dos abandonaron el dormitorio. Draco se armó de valor y se disculpó con Glenn. Quiero decir, lo siento. Ese incidente de hace unos días fue en realidad mi sugerencia. Lo siento mucho. Además, gracias por ayudarme en Nocturne allí antes. Como resultado, solo te reconocí ahora y te hice esto. Por la presente te pido disculpas. Juro en nombre de Malfoy que nunca lo haré. No dejes que esto vuelva a suceder. No te estoy pidiendo que me perdones, solo quiero decirte estas cosas. Si crees que necesitas alguna compensación, no dudes en mencionarlo. Haré todo lo posible para compensar esto. Se sonrojó y dijo después de terminar una larga frase, respiraba con dificultad. Las preocupaciones que lo habían estado molestando en los últimos días ahora se aliviaron un poco. Glenn estaba un poco sorprendido. No esperaba que Draco, con tan mal carácter, pudiera tomar la iniciativa de señalar los hechos y disculparse con él personalmente. Aún tienes tu propia dignidad. Pensó en silencio.
Parecía que había una razón por la que Snape podía ser su padrino. Al menos entre sus compañeros, no había muchos personajes tan valientes y responsables. Glenn negó con la cabeza y dijo con calma: no me importa. Antes era fácil ayudarte, así que no te lo tomes en serio. La batalla anterior realmente no fue nada para Glenn. A lo sumo, fue debido a que esas familias de sangre pura causaron algunos problemas más adelante. La batalla en sí no le ejerció mucha presión. A lo sumo fue solo una pequeña pelea con los niños. Al ver la expresión de Draco volverse excitada nuevamente, pareció querer decir algo más, pero fue interrumpido por Glenn. Te perdono, pero ya no puedes decirle esas palabras insultantes a esos magos de familias muggles, especialmente a la pequeña bruja llamada Hermione Granger en Gryffindor. Tenía que decirle a Alemania con anticipación que intentó evitar que este tipo rociara a cualquiera sobre Hermione, lo que haría sentir mal a la niña que se sentía un poco inferior por su origen. Esto no es una advertencia, es una orden. Ya que estás avergonzado de mí, entonces obedécela. Solo diré esto una vez, no habrá próxima vez. Si me haces saber que Hermione se siente ofendida por tus palabras insultantes. Snape, yo tampoco puedo protegerte, dijo Glenn con calma, pero su tono era escalofriante. Aunque Draco estaba asustado, frunció el ceño inconscientemente. Glenn era su salvador. Esto era cierto. No necesitaba considerar su línea de sangre, sin mencionar su verdadera fuerza. Pero pedirle que respetara a otros hijos de muggles no era algo que considerara. Todavía cree firmemente que la pureza de sangre es lo más importante y Glenn es solo una excepción. Al ver la mirada poco convencida en los ojos de Draco, Glenn sacó la daga de su manga derecha y la sostuvo detrás de su espalda. Sus ojos eran un poco fríos. Joven, estás en un camino angosto. Pero después de pensarlo, todavía sentía que era innecesario. Sin un objetivo y un motivo claros, Glenn no mataría a un niño como Draco. Pero Glenn tenía que cortar la mentalidad de Draco de antemano. Si este tipo realmente hacía infeliz a Hermione, ese era el resultado que Glenn no quería ver. Si realmente llega a ese punto, entonces será mejor matarlo cuando llegue el momento. Glenn pensó en silencio, sus ojos detrás del satén negro brillaban ligeramente de color rojo, pero nadie se dio cuenta. Dijo: esta noche a las 8 en punto, ven a la oficina del profesor Snape para un duelo de magos. Glenn dio su respuesta. El rostro de Draco de repente se volvió más asustado. Imposible. Absolutamente sí, imposible. Es broma, después de conocer la identidad de Glenn, ¿cómo se atreve a participar en un duelo de magos con él? Sintiendo la reacción violenta de Draco, Glenn añadió: no es un duelo conmigo, sino con la que acabo de mencionar, Hermione Granger de Gryffindor. Te desafío en su nombre. Y el profesor Snape será el árbitro para mostrar justicia. Draco dudó, pero después de pensarlo, él era solo un barro. Hijo de muggles, todavía le tenía miedo. Es absolutamente imposible para mí vencer a Glenn, pero yo, un sangre pura, no puedo vencer a Hermione. Granjero. Apretando los dientes, respondió: está bien, te lo prometo. Luego de recibir la respuesta, Glenn no dijo nada más, tomó sus muletas, giró y se fue, dejando solo la figura alargada de Draco en la tenue luz del pasillo. Hay algo tan bueno. Hermione estaba emocionada. De hecho, podría tener un duelo de magos con molestó Malfoy abiertamente. No podía esperar para corregir el atraso de Malfoy en la teoría de la sangre pura después de que perdió. Por un lado, Harry y Ron en la distancia inmediatamente aguzaron sus oídos. ¿Qué? ¿Malfoy? ¿Estás hablando de Malfoy? Vagamente escucharon el nombre de Malfoy en lo que Glenn y Hermione estaban hablando. Dije que Auturn debe estar en contacto con Malfoy. Tal vez sea un espía enviado por Malfoy y Snape para aprender sobre las tácticas de nuestro equipo de Quidditch. Después de todo, todavía es un Slytherin y puede que se haya rendido. La familia Malfoy le susurró a Ron. Harry en serio. Aunque era su suposición, pensó que había descubierto la verdad. La intrigante rana sigue tocándote la barriga. Draco, no te tengo, no digas tonterías. Se acercaron silenciosamente, tratando de escuchar a escondidas, pero ambos los notaron. ¿Están bien? Hermione les sonrió peligrosamente, pero aún recordaba a los dos que se negaron a escuchar su disuasión e insistieron en salir por la noche. Dejó de hablar con Glenn y comenzó a desayunar lentamente.
Harry y Ron, quien no pudo escuchar a escondidas, se sintió extremadamente incómodo, como si Crookshanks le rascara el corazón. Pero afortunadamente, muchos búhos volaron del cielo en ese momento, 6 de ellos llevando juntos un paquete delgado, lo que atrajo la atención de todos los presentes. 6 lechuzas colocaron el paquete frente a Harry, y luego otra voló y le dejó una carta a Harry. Abrió la carta, la leyó con atención y, con una sonrisa en su rostro, se la entregó a Ron para que la leyera. Nimbus 2000. Gritó Ron emocionado, pero de repente se dio cuenta de que había un Slytherin aquí, y de inmediato se molestó. Maldita sea, este tipo realmente escuchó información valiosa. Miró a Glenn enojado, pero descubrió que a la otra persona no le importaba lo que estaba sucediendo aquí y seguía bebiendo leche caliente con calma. Ron tuvo suerte, pensó que Glenn no lo escuchó, así que rápidamente llamó a Harry para que saliera del pasillo y escondiera el arma secreta. Como resultado, cuando atravesaron el pasillo, se encontraron con el trío de Draco y los demás de repente sintieron que estaban en peligro. Ron se apresuró a dar un paso adelante para bloquear la vista de Draco. La otra parte los ignoró, los regañó con impaciencia y les dijo que se apartaran del camino, y se dirigió al asiento de Slytherin en el pasillo para comer. Malfoy tomó el medicamento equivocado hoy. No vino a molestarnos. Realmente no está acostumbrado. Ron se rascó la cabeza confundido. Harry se quedó sin palabras. ¿No es bueno? En el restaurante. Esa es ella, esa Hermione. Granger, susurraron Goyle y Draco, señalando a Hermione al lado de Glenn. Draco frunció el ceño. Las dos personas frente a la mesa de Gryffindor estaban charlando en voz baja, mirándose ocasionalmente y sonriendo, luciendo muy íntimos. No te preocupes, Glenn, la derrotaré y cambiaré de opinión sobre la sangre. Draco tomó una decisión en secreto, terminó apresuradamente el desayuno y corrió al dormitorio. Él y sus seguidores formularían un plan de batalla perfecto, y definitivamente derrotaría a esa pequeña niña muggle que no conocía las alturas del mundo. Soy Draco. Malfoy debe ser el ganador. Capítulo 43. El plan de Hermione en el duelo. Pronto llegó la noche y Glenn había llegado a la puerta de la sala común de Gryffindor esperando a Hermione. Le había informado a Snape con anticipación sobre el duelo de esta noche y lo invitó a ser el árbitro del duelo. Snape aceptó de inmediato. Ahora solo necesita llegar a su oficina y esperar a que lleguen ambos jugadores y el duelo puede comenzar de inmediato. Hubo movimiento en la pared, el retrato de la dama gorda se alejó lentamente y Hermione, enojada, salió del agujero en la pared. Se quejó enojada con Glenn. No puedo creer que Harry y Ron realmente pensaran que era porque Malfoy le quitó la bola de memoria a Neville que podía obtener este Nimbus 2 o... ¿Cree que esto es una recompensa por violar las reglas de la escuela? Solo les dije unas pocas palabras y en realidad me dijeron que me callara. ¿Cómo pudieron hacer esto? Casi todos los puntos que gané con esfuerzo todos los días fueron deducidos por su grupo, y en realidad todavía tienen el descaro de no agradarme. Hermione estaba realmente enojada. Si no estuvieran en la misma universidad, ella realmente no querría tener nada que ver con esos tipos. No querría ver a esas personas en absoluto. Glenn silenciosamente ayudó a alisar el cabello de Hermione y consoló a la enojada niña. Tenemos un duelo con Draco más tarde, puedes descargar tu ira sobre él. La boca de grado 36 de Glenn dijo palabras extremadamente frías, desviando la atención de Hermione. Aunque Glenn estaba muy tranquilo por la fuerza de Hermione, su mentalidad y estado durante la batalla tendrían un gran impacto en la situación. Es mejor dejar que la niña se concentre un poco, de lo contrario será malo si se lastima más tarde. Así es, soy demasiado vaga para preocuparme por esos chicos apestosos. Hermione se calmó, asintió obedientemente y comenzó a recitar en silencio los hechizos que podría necesitar por un tiempo. Después de bajar varios tramos de escaleras desde el 8º piso, los dos llegaron a la puerta de la oficina de Snape en el piso subterráneo. Glenn llamó a la puerta y la fría voz de Snape llegó desde adentro adelante. Los dos abrieron la puerta y entraron. Snape vestía una túnica negra familiar y estaba sentado en su escritorio haciendo pociones. El espacio que originalmente era la sala de estar junto a él se había expandido temporalmente usando el encantamiento de estiramiento sin rastro y había elevado un área cuadrada. En el terreno llano como plataforma para los duelos. Snape los miró a los dos sin decir nada.
Glenn y Hermione estaban acostumbrados a la forma en que Snape los saludaba, así que no dijeron nada y se sentaron en silencio en el sofá, recordando los hechizos y esperando la llegada de Draco. A las 8 en punto, Draco llegó solo a la oficina de Snape, luciendo confiado. Caminó hacia el sofá y miró a Hermione provocativamente. ¿Cómo podía la niña malcriarlo? Ella resopló y le devolvió la mirada sin miedo alguno. Ahora que todos están aquí, subamos al escenario. Snape acaba de terminar de preparar una botella de poción, tapó la botella, la colocó en el gabinete de almacenamiento, arregló un poco la mesa y caminó directamente al campo de duelo. Glenn trajo a Hermione. Antes de que ella subiera al escenario, Glenn susurró animándola: vamos. La niña respondió con una sonrisa y caminó con confianza hacia un lado del campo de duelo. Draco también llegó al otro lado en ese momento y ambos se prepararon. Glenn y Snape estaban uno al lado del otro, y Snape les presentó las reglas del duelo a los dos con voz fría. Draco debía conocer estas reglas desde hacía mucho tiempo y esperó con impaciencia. Antes de que comience el duelo, ambas partes primero deben inclinarse el uno al otro para mostrar respeto. En segundo lugar, deben hacer gestos específicos de duelo con varita como el mío. Snape sostuvo la varita y mostró sus gestos. Finalmente, contaré hasta 3 y tú puede comenzar a lanzar el hechizo. Resopló con frialdad y sonrió: usa tu magia tanto como puedas. He preparado una poción curativa. Mientras no mueras directamente, puedo traerte de regreso. Draco, por otro lado, se estremeció visiblemente. Aunque era el ahijado de Snape, realmente no podía entender la extraña personalidad de su padrino. Sintió que Snape realmente podría hacer esto. Hermione silenciosamente le hizo una mueca a Snape. Pueden comenzar a prepararse, dijo Snape, sin darles a los dos la oportunidad de aliviar la presión en sus corazones. Los tres no se sorprendieron. Fue difícil para Snape encontrar tiempo para servirles como árbitro hoy. Deseaba que uno de ellos perdiera rápidamente y terminara el juego, los derrotara y continuara estudiando el asunto en cuestión. Los dos se inclinaron, sacaron sus varitas e hicieron gestos específicos. 3, 2, 1, empieza. Partir en pedazos. Puerta. Hermione recitó el hechizo cortante rápidamente, y una luz blanca de repente se disparó hacia el espacio abierto junto a Draco, cortando varias marcas profundas en el suelo, entre las cuales volaron piedras rotas. Los Dracónima que estaban a punto de usar la maldición maligna del tapón incisivo quedaron estupefactos. Pabellón. Si la maldición cortante simplemente lo golpeara, ¿no estaría muerto? Aunque estaba asustado, también estaba muy contento de que la precisión de Hermione no fuera buena. Rápidamente recuperó el sentido y se preparó para liberar la maldición que no había liberado en ese momento. ¿Cómo podía Hermione, que a menudo realizaba ejercicios prácticos con Glenn, darle una oportunidad? Ella no estaba en absoluto asustada por el hechizo perdido. Corrió rápidamente para evitar la maldición lanzada por Draco mientras recitaba el hechizo de levitación, Yuga. En este momento, los beneficios del posicionamiento entraron en juego. Hermione esquivó fácilmente la maldición de Draco, y su maldición levitante golpeó directamente la varita del oponente, lo que provocó que la siguiente maldición de Draco fuera bloqueada. El hechizo de levitación no tuvo ningún efecto en el cuerpo humano, pero Hermione fácilmente podía hacer levitar una varita. La varita en la mano de Draco quería volar hacia arriba incontrolablemente, y la fuerza no era pequeña, por lo que tuvo que pausar el hechizo para resistir la molesta fuerza de elevación. Hermione corrió exitosamente a la posición que había considerado previamente y dejó de mantener el hechizo de levitación. La presión hacia abajo de Draco repentinamente perdió la resistencia de elevación. Inconscientemente, su cuerpo se tambaleó y su centro de gravedad se movió hacia adelante. La boca de Hermione se curvó ligeramente, sabiendo que había tenido éxito y que Draco había entrado en la posición que había imaginado. Podía ver claramente que su pierna de apoyo estaba pisando una piedra rota que inicialmente se había hecho añicos cuando el hechizo cortante golpeó el suelo. Eso es todo ahora. Tía mayor. Hazte más grande. Hermione apuntó a la grava y lanzó el hechizo de transformación con precisión y rapidez sin desperdiciar ni usar ningún poder mágico adicional, haciendo que la piedra que Draco estaba a punto de pisar se volviera un poco más grande. Esto se convertirá en un trampolín para el fracaso de Draco en el duelo, en realidad, un trampolín. Draco, cuyo centro de gravedad ya era inestable, cayó hacia adelante, y el lugar donde saltó
Fue Hermione quien planeó cuidadosamente la trampa mortal que le tendió a Draco. Las rocas rotas en ese suelo. En el momento en que cayó al suelo, la varita de Hermione se movió. Ella agitó el gesto correcto con rapidez y firmeza, y pronunció el hechizo de transformación correctamente, transformación de cuerda. La grava del suelo se convirtió en cuerdas de cáñamo, que Draco cubrió y estiró. Luego viene confinamiento. Las manos de Hermione siguieron moviéndose, e inmediatamente después lanzó el encantamiento de confinamiento. La cuerda de cáñamo se movió y voló, y Draco quedó indefenso atado por la cuerda debajo de él. Otros son estúpidos, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy atado? No podía moverse, no podía mover la varita ni siquiera a 1 centímetro de distancia. La luz blanca continuó brotando de la punta de la varita de Hermione, rechaza todo. Y el hechizo de repulsión golpeó a Draco, quien estaba atado con cuerdas y no podía moverse sin ningún obstáculo, empujándolo hacia el borde de la plataforma de duelo. Hermione dio el golpe final a su plan, y la llama que había estado sosteniendo en su mano se apagó, encendiendo la ropa de Draco, quien estaba atado y enviado a volar. Las llamas se encendieron al primer toque y se extendieron por todo el cuerpo de Draco, haciéndolo gritar de miedo, retorcerse y rodar por el suelo, tratando de suprimir las llamas en su cuerpo. Se acabó. Hermione. Granger gana al final. Snape no dejó que su ahijado fuera envuelto vivo en las llamas. Soltó el agua clara del manantial muy a tiempo, y una columna de agua clara y fría extinguió las llamas en el cuerpo de Draco. Draco, que yacía en el suelo dudando de su vida, no se movió en absoluto. Estaba en un estado miserable. Perdió por completo y fue derrotado miserablemente. Finalmente tuve un duelo, pero me hiciste perder completamente. Blanquear. Y solo lanzo un hechizo todo el tiempo. Aún no ha sido golpeado. ¿Ah? No puedo aceptarlo. A la chica ganadora no le importaba lo que él pensara, se acercó orgullosamente a Glenn para elogiarlo. Este último entendió y aplaudió suavemente. Es un cálculo muy bueno, y el momento y la habilidad para lanzar el hechizo también son muy buenos. Hermione es increíble. La niña se puso aún más feliz después de escuchar esto y con orgullo levantó la barbilla, como un pequeño cisne orgulloso. Snape también miró a la niña con admiración. No fue fácil para ella usar estos hechizos con tanta rapidez y precisión en primer grado. Y sus cálculos precisos e ideas para usar el entorno estaban entrelazados. Es aún más llamativo. El único inconveniente es que esta niña fue seleccionada para Gryffindor, lo cual es realmente repugnante. La niña se acercó a Draco y le lanzó un hechizo de limpieza. Ahora ya sabes, tu supuesto linaje está equivocado. La fuerza personal y el conocimiento son lo más importante. Expresó su declaración de victoria. Había querido decir esto durante mucho tiempo. Draco, que yacía en el suelo, no pudo refutar las palabras de Hermione en ese momento. Se sentía muy incómodo, pero ese era el hecho. Él, un descendiente de sangre pura de la familia Malfoy, fue derrotado por una pequeña niña nacida de muggles. Estaba completamente derrotado y no podía encontrar ninguna excusa. La teoría de la supremacía sanguínea con la que había crecido en su corazón finalmente mostró una grieta bajo la doble fuerza aplastante de Glenn y Hermione. Draco derramó lágrimas de desgana. Capítulo 44. Conflicto en la clase de encantamientos. Para convencer a Draco de que había perdido, Hermione deliberadamente no usó ningún hechizo que estuviera dentro del alcance del plan de estudios de primer año. Todos los hechizos del duelo podían ser aprendidos por pequeños magos en los libros de texto de primer año. Hermione ya domina estos hechizos simples, junto con la comunicación frecuente de ella y Glenn y las simulaciones de combate reales. Se puede decir que su pensamiento de lucha actual es muy superior al de sus compañeros. Esto también ha formado gradualmente su estilo de lucha mediante cálculos de precisión, operaciones meticulosas y el uso y deformación de objetos externos para controlar y reprimir al oponente. Este estilo de lucha, que es exclusivo de ella, no puede ser aprendido ni siquiera por Glenn. Es un talento que pertenece exclusivamente a Hermione. Glenn ha reconocido y aprobado el estilo de lucha de la niña muchas veces, porque Hermione está familiarizada con su estilo de lucha. Durante el entrenamiento de combate real con Hermione, él cayó en sus trampas bien diseñadas varias veces. Aunque Glenn no usó magia de mejora cuando entrenaba con Hermione, aún así, Hermione fue suficiente para superar a la mayoría de los magos de Hogwarts.
Lo único que le faltaba ahora eran sus reservas de poder mágico y su aprendizaje de magia avanzada. En los días siguientes, Hermione estuvo de buen humor. No le agradaba Malfoy durante mucho tiempo, y ahora que le había dado una lección, Draco no había venido a Gryffindor a causar problemas en mucho tiempo. Esto incluso hizo que Glenn se sintiera mucho mejor cuando entró al bosque prohibido a altas horas de la noche para matar a las acromántulas. Su estilo de lucha no era tan cruel. Al menos los cadáveres de las acromántulas antes de morir estaban mucho más intactos que antes. Bueno, la sonrisa malvada que Glenn mostró inconscientemente durante la matanza fue mucho más suave, lo que hizo que las arañas gigantes se sintieran mucho menos asustadas. Al mismo tiempo, su trabajo de eliminar el veneno de los cuerpos de las arañas gigantes se volvió mucho más fácil. Acromántula, ¿pero de qué sirve? RIP. Que no haya dagas en el cielo. Los días felices pasaron rápidamente, y Glenn y Hermione pasaron felices más de un mes de calma. Hasta Halloween. Durante Halloween en Hogwarts, todo el castillo se llena del aroma de las calabazas asadas. La decoración del castillo de la noche a la mañana cambia a una atmósfera de Halloween, con calabazas, modelos de monstruos e incluso, fantasmas reales. De fantasmas liderados por Nick casi decapitado deambulaban alegremente por el castillo, mucho más activos de lo habitual. Por supuesto, los pequeños magos estaban tan asustados que cada vez que encontraban una bifurcación en el camino, se volvía una pregunta difícil si girar o no. Nadie sabía qué tipo de escena aterradora habría al otro lado de la esquina. Por supuesto, el terror también forma parte de Halloween, y todo el mundo sigue disfrutando del ambiente festivo. ¿Bar? Pues fue un Halloween divertido y aterrador, y por suerte nadie fue enviado a la enfermería por sustos. Porque los amigos que caminaban con el pequeño mago asustado también se desmayaron en el suelo y nadie los encontró. Es una broma. Pero aparte de la cena de Halloween, lo que hizo felices a todos los pequeños magos fue que el profesor Flitwick, quien estaba a cargo de la clase de encantamientos, finalmente les permitió intentar lanzar el hechizo de levitación. Después de volar por el salón de clases, los pequeños magos han estado codiciando este hechizo durante mucho tiempo. Entre ellos, las expectativas de Draco eran particularmente altas. No había olvidado que durante el duelo con Hermione, la pequeña usó este movimiento para interrumpir su hechizo. Espera, los hechizos mágicos que usó antes son cosas que aprenderemos más adelante. Esto es demasiado pronto para aprenderlo. ¿Es este un estudiante destacado? Draco tembló y se estremeció, y luego escuchó con más atención la explicación del profesor Flitwick sobre las precauciones para lanzar el hechizo de levitación. No se rendirá fácilmente debido a los contratiempos. Durante este periodo de tiempo, usará su propia fuerza para demostrar que los talentos aportados por la sangre pura son mucho más altos que los de los muggles. Sin embargo, no se dio cuenta de que sus ideas habían cambiado inconscientemente bajo la influencia de Glenn y Hermione, aunque fuera un poquito. El profesor Flitwick dividió a los pequeños magos en dos grupos según la distancia. Miró a Glenn y Hermione y les sonrió. Últimamente le han gustado estos dos pequeños magos talentosos, aunque no son los magos de Ravenclaw, pero su sed de conocimiento sí lo es. Nada menos que el de los aguiluchos. Hermione, usted y Glenn están en un grupo. Él asignó decisivamente a los dos a un grupo, ganándose una dulce sonrisa de la niña. Está bien, profesora. Sin embargo, con la fuerza de los dos, ya dominaron el hechizo flotante y ambos usaron el hechizo estándar en entendimiento tácito. Antes de comenzar el nivel 2, estudia el contenido del próximo año, comunícate en voz baja y finge discutir los conceptos básicos del hechizo de levitación. Draco torció la boca cuando los vio a los dos fingiendo. Ya sabía que Hermione debía poder usar el hechizo de levitación con habilidad, y Glenn nunca había lanzado magia frente al público, pero no creía en sus calificaciones. Ren ni siquiera sabe levitar. Sacudiendo la cabeza, se concentró de nuevo y se ocupó de la pluma que se balanceaba ligeramente frente a él. Sentía que casi estaba dominando este hechizo. No se puede negar que el talento mágico de Draco es realmente muy bueno. Wingardium Leviosa. Ron, que estaba sentado frente a Glenn, gritó el hechizo de levitación y agitó las manos como molinos de viento. Parecía haberse olvidado por completo del contenido de la explicación del profesor Flitwick. Hermione, que había dejado de intentar persuadir a Ron para que tuviera mejores resultados en clase y evitar que le descontaran tantos puntos, frunció el ceño y no pudo soportarlo.
Odiaba que la molestaran cuando estaba estudiando en serio. Sin mencionar que era tan ruidoso que todos los demás a su alrededor tuvieron que fallar su hechizo de levitación nuevamente debido al ruido, incluido Draco. Es solo un poquito de planta, bastardo. Draco observó frenéticamente cómo la pluma que estaba a punto de abandonar la mesa frente a él volvía a caer, sintiéndose extremadamente triste y enojado. Maldito Weasley. Basta, ¿crees que puedes hacer estallar plumas con tus brazos? Tus hechizos están todos mal, y mucho menos tus gestos. Es Yuga di Leviosa. La palabra más debe decirse larga y claramente. Hermione recordó en voz baja, y Ron atrajo la atención de muchas personas. El cuello de Ron de repente se puso rojo. ¿Cuándo se volvió tan venenosa esta chica? De hecho vio un rastro de Snape en ella, pero para proteger su propio rostro, le rugió a Hermione. Oh, de verdad. Ya que eres tan inteligente, deberías intentarlo. Golpeó la mesa, atrayendo la atención de todos. Después de escuchar esto, Draco, que estaba enojado a un lado, no pudo contenerse más. Su ira desapareció y se echó a reír a carcajadas. Él se regodeó, este idiota de la familia Weasley realmente está pidiendo una lección y tiene otra razón para reírse de él después de clase. Hermione también se enojó. Amablemente le enseñó a este idiota cómo lanzar el encantamiento de levitación correctamente, pero él en realidad le gritó. Ella inmediatamente se negó a tolerarlo y simplemente agitó su varita. Wingardium Leviosa. La varita se agitó limpiamente y las plumas frente a Hermione flotaban tranquilamente, suspendidas sobre las cabezas de las personas, cantando hechizos, agitando y lanzando hechizos, todo parecía tan natural. Oh, gran trabajo, señorita Granger. Me atrevo a decir que no pude lanzar el hechizo flotante tan suavemente en mi primer año. Por esto, le daré a Gryffindor 10 puntos. Todas las pequeñas brujas de Gryffindor presentes aplaudieron con entusiasmo, esta es su pequeña Hermione. Ahora, básicamente, todas las pequeñas brujas de primer grado son cocineras absolutas de Hermione. La expresión de Ron era extremadamente mala, giró la cabeza y se recostó en la mesa sin hablar. Hermione no se molestó en añadir insulto a la herida, y se inclinó levemente ante todos con una sonrisa para expresar su gratitud, luego volvió a sentarse y continuó estudiando el contenido interrumpido con Glenn. La salida de clase terminó pronto, los dos empacaron sus cosas y salieron uno al lado del otro. Cuando pasaron junto al grupo de Harry y Ron, Glenn escuchó a Ron hablar mal de Hermione. No es de extrañar que todos no la soporten. Para ser honesto, ella es como una pesadilla. Ron luchaba por abrirse paso entre la multitud, mientras maldecía a la niña que lo había avergonzado, y el pequeño grupo a su alrededor también hizo lo mismo. Todos chicos criticados por Hermione. Al parecer, Hermione también lo escuchó. Su estado de ánimo originalmente tranquilo se arruinó nuevamente. En realidad, era un perro que mordía a Ludwig Bean. Hermione empujó enojada al grupo de ellos y caminó hacia adelante sin decirle una palabra. No quería volver a ver a esos estúpidos chicos. Harry dijo incómodo, creo que escuchó lo que dijiste. Ron estaba un poco incómodo al principio, pero cuando pensó en la vergüenza en clase, se volvió duro otra vez y que... debe haberse dado cuenta de que no tiene amigos. Glenn sonrió, su sonrisa era muy fría y el buen humor que había mantenido durante muchos días quedó completamente destruido en este momento. En ese momento, Neville finalmente no pudo evitarlo más y reunió el coraje para defender a Hermione. ¿Cómo puedes decirle eso a Hermione? No es que ella no tenga un solo amigo. Glenn y yo somos todos. De ella. Amigos. Ron y los demás parecían sorprendidos, como si no esperaran que Neville hablara en nombre de Hermione. La sonrisa de Glenn se suavizó y su expresión volvió a la calma. Reconoció a Neville como su amigo. Sin detenerse, Glenn caminó entre la multitud con muletas, se acercó a Neville y le dio unas palmaditas en el hombro al joven para expresarle su aprobación. Este último se sintió halagado. Al volverse hacia Ron y los demás, irradió un rayo de malicia. Una sensación aterradora llevó al chico de enfrente a decirles que cerraran la boca. Glenn dijo fríamente: tienes que disculparte con Hermione. Continuó sin mirar sus reacciones, pero hoy debes pagar el precio por tus palabras. La fuerza es débil. La fuerza es débil. Glenn usó la maldición de impotencia, y Harry se horrorizó al descubrir que sus compañeros cayeron flácidos e impotentes, y se convirtieron en una bola uno tras otro. Querían hablar, pero no podían pronunciar ni media palabra.
Harry se alegró de no haber repetido las palabras de Ron hace un momento, de lo contrario ahora estaría acostado en la cama. Glenn avanzó tranquilamente con muletas para consolar a la niña enojada. El trío Draco vio la divertida escena frente a ellos y rió salvajemente. Mira cómo te ves ahora, Weasley, eres realmente divertido. Ignoró a los otros pequeños magos que estaban bajo la maldición impotente, se burló de Ron solo y luego se alejó. Las pequeñas brujas detrás de ellos no tenían ninguna intención de ayudarlos en absoluto. ¿Estás bromeando? ¿Cómo pudieron estos chicos tener el coraje de regañar a nuestra Hermione? ¿Ah? Hicieron la vista gorda, pasaron junto a los chicos que yacían hechos una bola y regresaron al dormitorio. Hermione tenía a su pequeño novio con ella, así que dejaron de ser bombillas. Al final, solo Harry y Neville quedaron parados en el pasillo. Se miraron, sonrieron amargamente y rápidamente llamaron al profesor para que viniera y ayudara a romper la maldición. Capítulo 45 Troll. Glenn rápidamente siguió a Hermione, quien caminaba enojada. Este camino no parecía un camino de regreso al dormitorio. Tomó la mano de Hermione, y esta última no miró hacia atrás. Glenn dijo con calma: no hay necesidad, y no hay necesidad de enojarse por este tipo de cosas. También sabes que estas tonterías ilógicas que dicen son todas para ellos mismos. Dijo fuera de la cara. Yo, tus compañeros de cuarto, somos todos tus amigos. Dumbledore, Snape y la profesora McGonagall también son tus amigos. No estás solo, todavía nos tienes, todavía me tienes a mí. Él consola a Hermione con seriedad y firmeza. Glenn no sabía cómo consolar a los demás, por lo que tuvo que explicarle lo que creía que eran los hechos a la niña enojada. Sintiendo la mano apretada de Glenn y el calor en su mano, el ritmo de la niña disminuyó gradualmente. Ahora escuchó el consuelo de Glenn, su ira disminuyó gradualmente, pero el agravio en lo profundo de su corazón de repente desapareció incontrolablemente. Ron atacó con mucha precisión el lugar que más le importaba a Hermione y el lugar que más temía a la niña. En lo más profundo de Hermione todavía vivía una niña que tenía miedo de estar sola y tenía un poco de baja autoestima. Incluso bajo los años de protección e influencia de Glenn, la niña no ha desaparecido por completo. Este es el lugar más vulnerable en el corazón de Hermione, una niña fuerte. La niña que siempre había estado segura y orgullosa finalmente sintió ganas de llorar. Y ella solo estaría expuesta a este tipo de emoción frente a Glenn. Hermione apretó la boca y gimió, bajó la cabeza, tratando de no llorar, sus ojos gradualmente se volvieron rojos y Glenn sintió que la mano que sostenía la apretaban con fuerza. Finalmente, una gota de lágrima cayó sobre la alfombra, dejando una pequeña marca de humedad. Glenn estaba muy incómodo. Sentía como si algo se apretara en su corazón y no podía respirar en su pecho, pero no sabía cuáles eran sus emociones. Quería continuar consolando a Hermione, quien bajó la cabeza y la reprimió. Ella llorando, pero no podía. No sé qué decir. No tuvo más remedio que seguir su intuición y abrazar silenciosamente a la niña agraviada. Descartó la muleta que tenía en la mano y cayó al suelo. Glenn frotó suavemente la cabeza de Hermione y acarició la espalda de la niña hacia abajo. Hermione abrazó a Glenn con fuerza, hundió la cabeza en su hombro y lloró en silencio. Hermione todavía es más alta que Glenn ahora. Glenn escuchó el llanto bajo de Hermione en sus oídos y sintió el golpe en su hombro. Estaba mojada y la bata al lado. La niña en sus brazos la sostenía fuertemente, lo que la hacía sentir extremadamente angustiada. ¿Cómo se siente esto? Por primera vez, Glenn se siente impotente con su propio defecto emocional, no puede ni puede ayudar a Hermione a llorar. ¿Qué tengo que hacer? Los dos simplemente se abrazaron en silencio en el pasillo vacío, dejando solo el leve sonido de sollozos en el espacio silencioso. Después de dejar que Hermione desahogara sus quejas por un tiempo, gradualmente dejó de llorar, se secó las lágrimas en la ropa de Glenn y se quejó suavemente: ¿cuándo crecerás? No es nada cómodo abrazarte así. Pero todavía no tenía intención de levantar la cabeza de los hombros de Glenn. Pronto, respondió Glenn en voz baja. La siguiente clase fue Historia de la Magia, y Glenn llevó a Hermione directamente al sexo. Aunque Hermione estaba un poco reacia, la actitud de Glenn fue inesperadamente dura y quería llevar a Hermione a relajarse. Para ser honesto, la historia de la magia no es tan buena, y sin mencionar que el profesor Binns no señala deliberadamente a las personas, Hermione está a punto de memorizar toda la historia de la magia.
Después del consuelo de hace un momento, las emociones de Hermione se aliviaron y su estado de ánimo poco a poco volvió a la calma. Los dos se tomaron de la mano y pasaron toda la tarde paseando por el castillo de Hogwarts. Después de pensarlo toda la tarde, Hermione abandonó por completo la idea de pedirles a los chicos a quienes constantemente se les restaban puntos que se comportaran apropiadamente para asegurarse de que no se les descontaran puntos. Que se jodan, ámalos como quieras, de todos modos no me importa. Ocuparse de tantas tonterías solo te hará sentir mal, y aún así te descontarán puntos, ¿eh? Después de deambular, los dos llegaron al pasillo del primer piso. Sin saberlo, estaba oscureciendo. Era casi la hora de la cena de Halloween. Después de caminar toda la tarde, Glenn y Hermione tenían hambre. Al salón para disfrutar de una suntuosa cena. En ese momento, un rastro de movimiento fue captado por los sentidos de Glenn. Levantó la mano y rápidamente detuvo a Hermione. Esta última entendió, e inmediatamente sacó su varita y se puso alerta espalda con Glenn. Este es el sonido de los pasos de Quirrell. La fuente es la mazmorra. Es un poco apresurado. Y hay otro movimiento varias veces más grande. Es pesado y lento, y de vez en cuando roza la pared. La información que proviene de su alrededor, la capacidad de sentir se amplifica varias veces. Su cerebro hormigueaba levemente y se avecinaban oleadas de crisis. Vamos al salón de clases primero. Tomó una decisión rápida y protegió a Hermione en un salón de clases vacío. En ese momento, las luces del salón de clases se habían apagado, lo que lo hacía parecer particularmente espeluznante en la noche oscura y la atmósfera de Halloween. Pero la oscuridad los envolvió a los dos, ocultándolos bien. «Glenn, ¿qué está pasando afuera ahora?», preguntó Hermione nerviosamente en voz baja. Se acercó en silencio a Glenn. Después de todo, era una niña pequeña, pero todavía estaba bastante asustada. Glenn respondió suavemente que Quirrell se estaba preparando para salir del calabozo. Sus pasos sonaron muy rápidos, y luego, detrás de él, hubo otros pasos muy pesados. No puede ser un troll, ¿verdad? Escuché un rumor antes de que el profesor Quirrell trajo 2 trolls a la escuela. Se dice que serán utilizados como material didáctico en la clase de defensa contra las artes oscuras. La expresión de Min cambió y expresó su suposición. Glenn asintió levemente. Si fuera un troll, sería muy similar a la información que había recopilado. Puedes pensar que sí. Pero hay una pregunta, ¿por qué Quirrell liberó al troll? Es imposible que no supiera el impacto de mantener a los trolls fuera del calabozo. Glenn, que originalmente sospechaba mucho de Quirrell porque detectó la energía del alma que emanaba de él durante la ceremonia de selección, ahora siente que hay un gran problema con Quirrell. ¿Un profesor normal liberaría criaturas peligrosas como trolls? A menos que el cerebro de ese profesor sea peor que el de un troll. Pero no podemos actuar precipitadamente todavía, tenemos que confirmarlo, y esto también es para evitar que alertemos a otros. Pensando en silencio, los dos se escondieron silenciosamente en un rincón ciego del salón de clases, esperando a que Quirrell se fuera. Cuando el mensaje de Quirrell desapareció en las escaleras que subían, Glenn hizo un gesto, diciéndole a Hermione que estuviera alerta a los alrededores y lo siguiera. Los dos salieron del aula con cautela, en guardia. El troll está saliendo. La información que recibió Glenn le indicó la ubicación del troll, que estaba en el corredor detrás de donde pasó Quirrell. Debemos deshacernos de él. Si entra al pasillo, definitivamente causará mucho daño. Hermione juzgó la situación y creyó que no se podía permitir que el troll entrara al pasillo. Además, el nivel actual de los dos es suficiente para destruir al monstruo gigante. Pero todavía existen riesgos. No puedes ser atacado por el troll, de lo contrario estarás muerto. Aunque el troll es estúpido y engorroso, no se puede subestimar su poder destructivo. El garrote que tenía en la mano era más grande que 4 o 5 Glens y el troll podía balancearlo con gran fuerza. Quirrell tiene malas intenciones. No te contengas. Para evitar accidentes, mátalo directamente. Hermione, ayúdame. Dando la orden con decisión, Glenn lanzó un hechizo de armadura de hierro sobre él y Hermione, y luego inmediatamente comenzó a decorar este corredor. Instala hechizos de insonorización. Si hay demasiado ruido, Quirrell, que ya se fue, puede escuchar el ruido y regresar. Debes tener cuidado y luchar hasta la muerte. El troll tiene una alta resistencia mágica. Nuestras 2 magias no pueden matarlo rápidamente. Primero debemos controlarlo.
Cuando Glenn arregló el hechizo de insonorización, Hermione no se quedó inactiva y rápidamente analizó la situación. Glenn entendió y usó dos cosas a la vez, usando el hechizo de insonorización y la alquimia al mismo tiempo. El suelo frente al monstruo gigante se está separando lentamente en pedazos de grava del tamaño de un puño, que están esparcidos por todo el lugar. El monstruo gigante que había salido de la mazmorra apareció al mismo tiempo. Rugió enojado, agitó su palo gigante y comenzó a atacar. La velocidad no era rápida, pero el movimiento era enorme. La disposición del hechizo de insonorización está completa. Glenn acaba de terminar el trabajo en sus manos. La varita en su manga salió y comenzó a aplicarse el hechizo de pulido sobre sí mismo. Era solo esa larga lista, era demasiado vago para escribir. Y sospechaba del número de palabras. Ahora que todavía tenía a Hermione a su lado, Glenn no se atrevió a poner excusas y mostró lo mejor que pudo. El arma de fuego en su mochila que podría causar daño fatal al monstruo gigante tendría demasiado retroceso para él ahora, pero frente al monstruo gigante, no había necesidad de intercambiar heridas por heridas. Húndete en el suelo. Hermione usó una técnica de transformación simple para hacer que una sección del corredor frente al troll fuera extremadamente frágil. Tan pronto como el pesado troll pisó esa sección del suelo, sus grandes pies se hundieron directamente. Todo el troll quedó atrapado debido a la inercia cayendo al suelo con estrépito, provocando un fuerte ruido. Prisión de piedra. Hermione contuvo la respiración y usó transformación nuevamente, convirtiendo todas las piedras creadas por la alquimia de Glenn en el suelo en gruesos pilares de piedra, entrelazados entre sí, y reprimiendo al monstruo gigante en el suelo colapsado. El aturdido troll recuperó el sentido y luchó enojado. Los pilares de piedra que restringían su movimiento comenzaron a agrietarse. Cierra los ojos. Glenn había terminado de aplicar el hechizo mágico y le pidió a la niña que cerrara los ojos. Luego, corrió frente al troll a velocidades extremadamente rápidas. Luego, con los ojos cerrados, Hermione escuchó un repugnante sonido de puñalada, seguido por el sonido de un objeto pesado cayendo al suelo, y su rostro se puso pálido. Sabía que ese era el sonido de la vida del troll desapareciendo. Glenn cortó la cabeza del troll limpiamente, se sacudió la sangre de la daga y regresó al lado de Hermione. Tomó la mano temblorosa de la pequeña y la giró, indicándole que pronto podría abrir los ojos. Vayamos a informarle a Dumbledore lo que pasó aquí. Glenn miró hacia adelante, iba a sacudir a la gente. Capítulo 46. Adivina. Cuando los dos caminaron por el pasillo del primer piso y entraron al pasillo, y cuando estaban a punto de caminar hacia Dumbledore, la puerta del pasillo se abrió. El visitante era Quirrell, quien desapareció de la vista de los dos y subió las escaleras. Parecía extremadamente asustado. Gritó en voz alta el troll, en el aula subterránea, deberías saberlo. Al suelo y se desmayó. Los dos se miraron y vieron la confusión en los ojos del otro. De repente estallaron gritos en el restaurante y los pequeños magos se confundieron. Es un monstruo gigante, una bofetada puede matar a varios magos adultos. Dumbledore tuvo que usar la varita en su mano para desatar algunos chirridos para llamar la atención de todos. Glenn también estaba muy consciente de que la expresión de Snape al lado de Dumbledore cambió. Sin pensarlo, se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras que conducían al piso de arriba. Cuando todos se calmaron, él con calma dio la orden: prefecto, lleve a los estudiantes de su universidad a los dormitorios inmediatamente. Glenn y Hermione no escucharon sus palabras y empujaron hacia Dumbledore contra el flujo de gente. Harry vio esta escena con ojos penetrantes y le preguntó a Ron qué están haciendo. Ron, que acababa de ser rescatado de la maldición de la impotencia, no se molestó en preocuparse por Glenn y Hermione. Deseaba que se mantuvieran alejados de él y respondió con indiferencia y amargura: tal vez quieran postularse para luchar contra los trolls, es así. No es asunto mío. Frente a la silla del profesor. Profesor. Hermione finalmente se abrió paso entre la multitud y le gritó a Dumbledore en voz baja. Hermione. ¿Por qué estás aquí? Es muy peligroso afuera ahora. Vuelve con el equipo de Gryffindor. La profesora McGonagall se sorprendió cuando vio a Hermione, una pequeña maga, venir aquí y hablar primero. Dios mío, ¿qué está haciendo este estudiante suyo aquí ahora? El pequeño cuerpo de Glenn finalmente se apretó. Podía usar la fuerza para derribar a los pequeños magos que huían a su alrededor y crear un pasaje para él, pero pensándolo bien, todavía era innecesario. Los trolls habían sido eliminados, por lo que no estaba en un... Date prisa ahora.
Hizo un gesto silenciador hacia Dumbledore. Este último entendió y agitó su mano, y el reino silencioso rodeó a los profesores y a los dos pequeños. Pensó que Glenn y Hermione podrían estar tramando algo. Glenn notó que Snape había desaparecido, pero el informe era más importante en ese momento. Hermione y yo encontramos un troll en el corredor que conecta la mazmorra en el primer piso, y nos hemos ocupado de ello. Tan pronto como se dijo esto, los profesores se sorprendieron. La profesora Sprout, la directora de Hufflepuff, parecía querer decir algo, pero Glenn lo detuvo con un gesto. Y puedo suponer razonablemente que algo anda mal con Quirrell. Liberó a este monstruo gigante del calabozo. En ese momento, Hermione y yo nos escondimos en el salón de clases y observamos en secreto. Descubrimos que tenía prisa, como si tenía algo urgente a que ir. Lo hizo y subió las escaleras, y luego el troll salió del calabozo. La profesora McGonagall parecía pálida y se tapó la boca con las manos con horror. Dios mío, en realidad te encontraste con un troll solo. ¿Cómo te atreves? A Quirrell no le importaba Quirrell, ella lo que yo. Lo que más me preocupa ahora es la condición de los dos pequeños que tengo delante. ¿Estamos bien, profesora McGonagall? Al ver esto, Hermione respondió inmediatamente a la profesora McGonagall en nombre de Glenn y le indicó a Glenn que continuara con su informe. El cadáver del troll todavía está en lo profundo del pasillo del primer piso. Creo que Quirrell debería ser controlado de inmediato, dijo Glenn con seriedad. ¿También mataste al troll? El profesor Flitwick se quedó estupefacto. De repente no pudo ver con claridad a estos dos estudiantes que se desempeñaron bien en su clase. Dumbledore parecía tranquilo y dijo: manejaremos este asunto adecuadamente, pero puede haber algo oculto sobre el profesor Quirrell. No podemos llegar a una conclusión. Tal vez simplemente el troll que se escapó lo asustó. Glenn no creía esto en absoluto. Podía sentir que Dumbledore estaba indeciso y parecía estar planeando algo. Este tipo de retórica podría engañar a la niña. Hermione estaba obviamente aliviada. Sintió que, aunque Quirrell era raro, ¿cómo podría Dumbledore reclutar a alguien con intenciones maliciosas en Hogwarts como profesor? Es más, Dumbledore todavía está aquí mientras esté en Hogwarts. Este es el lugar más seguro. Hogwarts es el más seguro. Pero Glenn era diferente. Cuando comenzó la escuela, se aseguró de no sentirse mal. Cuando Quirrell y Harry se miraron, de hecho había un extraño poder del alma que los conectaba. Aunque fue solo por un momento, Glenn lo estaba. Todavía atraído por ello. La forma en que Quirrell fue observado en el corredor en ese momento fue claramente intencionada, y definitivamente no estaba asustado por el troll. ¿Qué piensas hacer al dejar un peligro tan oculto en Hogwarts? Los ojos de Glenn bajo la seda negra parecieron penetrar los obstáculos frente a él y miraron profundamente a Dumbledore. Este es Glenn, que está en primer grado. No lleva una venda en los ojos. Está dibujando con IA y sus manos son raras. Aunque no sé qué estáis planeando, por favor no lo dejéis escapar, siempre y cuando nos afecte. Aunque este asunto es muy peligroso, afortunadamente estás bien. Además, debido a tu heroica actuación, le daré a Gryffindor y Slytherin 30 puntos cada uno. Los pequeños magos frente a ella estaban intactos, y Mac también recordó que no podía mirar a estos dos pequeños magos como personas comunes. Inconscientemente pensó que Glenn y Hermione eran solo dos personas comunes y corrientes sin manos. Y parecía que los dos estaban bien, así que aprovechó la oportunidad para sumar puntos. De todos modos, ambos niños le agradaban mucho y los puntos extra no afectarían la competencia de Gryffindor y Slytherin por la Copa de las Casas. Muy justo, feliz. Flitwick y Sprout también asintieron, aprobando los puntos extra. En ese momento, Hermione se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó: ¿dónde está el profesor Snape? ¿Por qué no está aquí? Los profesores no lo sabían. Expresión, pero Glenn sabía que la vieja abeja de enfrente a él debía saber a dónde había ido Snape. Pero ciertamente no lo dirá. Al ver que Hermione quería preguntar algo más, Glenn tiró de ella hacia atrás y dijo: dado que el profesor Dumbledore hizo los arreglos, primero enviaré a Hermione de regreso al salón de Gryffindor. Después de eso, sacó a Hermione. Min solo quería irse. Esperen, Dumbledore los detuvo y los dos se dieron la vuelta. Le pediré a Fox que los lleve de regreso. No sabemos si hay otras situaciones en Hogwarts ahora. Los hombros de Dumbledore. Por supuesto, los dos conocían a Fawkes. Después de todo, habían visitado la oficina de Dumbledore muchas veces antes y se habían familiarizado con el Fénix dándole comida.
Fawkes voló hasta el hombro de Glenn, quien tomó la manita de Hermione, y desaparecieron en las llamas con un grito de fénix. Después de que los dos se fueron, la profesora McGonagall miró a Dumbledore preocupada. ¿Qué debemos hacer ahora, Quirinius? Dumbledore parecía tranquilo y respondió con calma: en este momento, el asunto todavía está bajo nuestro control. Quiero seguir observando y ver si realmente está. Su expresión era un poco oscura y sus ojos azules estaban cubiertos por la mirada baja. Párpados, pero no continuó hablando y cambió de tema. Enviemos a Quirinas a la enfermería primero, y luego vayamos a recuperar el cuerpo del troll. Después de confirmar que no hay más peligro, todos se informarán del peligro para los estudiantes de la academia. Ha terminado. Dio la instrucción con decisión y guió a todos hacia el inconsciente Quirrell. Del otro lado, la sala común de Gryffindor en el 8º piso estaba hecha un desastre. Los jóvenes magos no regresaron a sus dormitorios, sino que se reunieron en el salón para disfrutar de la cena de Halloween, que fue interrumpida incluso antes de comenzar. Una bola de fuego apareció de repente en el centro del salón, atrayendo la atención de todos los pequeños leones. A la vista de todos, Glenn tomó la mano de Hermione y salió de la llama. Mirando hacia atrás, Fawkes había desaparecido hace mucho tiempo. Glenn, ¿qué hay de mí? ¿Mi seguridad no es seguridad? Dumbledore, vieja abeja, ¿vas a dejarme caminar solo desde el 8º piso hasta el salón subterráneo de Slytherin? Cortesía de Glenn, tú. Todos miraron a los dos hombres con sorpresa y los ojos de muchos leones brillaron con curiosidad y envidia. Maldita sea, ¿cómo salieron de las llamas de la nada? Eso es genial. ¡Guau! Hay tantos geniales. Cuando Hermione se dio cuenta de que todavía sostenía la mano de Glenn, su rostro se puso rojo y rápidamente apartó su mano. Sin embargo, no era bueno ver a Glenn, un Slytherin, solo en el salón de Gryffindor, así que aún tenía que hacer el esfuerzo. Glenn estaba involucrada en el grupo de chicas donde estaban sus compañeras de cuarto, y de todos modos no la excluirían. Además, ahora tiene tanta hambre que quiere comer. No solo ella, sino que Glenn también tuvo hambre durante mucho tiempo. Los dos salieron a caminar toda la tarde y también mataron a un monstruo gigante, lo cual fue bastante agotador. Hermione pidió a sus hermanas que bloquearan la vista curiosa de los otros pequeños leones y comenzaron a comer el banquete con ellas. Después de abandonar implacablemente a Hermione para enfrentar sola a las preguntas de sus hermanas, Glenn disfrutó lentamente de la deliciosa cena de Halloween mientras pensaba en lo que pasó hoy. Snape se fue apresuradamente después de que Quirrell llegara al pasillo para anunciar la presencia del troll. Corrió escaleras arriba, obviamente sabiendo algo. Cuando Quirrell liberó al troll, también corrió escaleras arriba con un propósito. Durante el tiempo entre que desapareció de la vista de Hermione y de mí y cuando apareció en el pasillo, su rango de actividades no podía ser demasiado grande. El troll lo usa para ganar tiempo para encontrar el objetivo. Pero esto no parece tener un muy buen efecto incluso sin la obstrucción de Hermione y yo, con los pasos normales del troll, en Quirrell. El tiempo que tarda en lograr su objetivo y llegar al lobby para anunciar la existencia del troll, el troll no se encontrará con nadie en el pasillo del primer piso, y no tendrá el efecto de ganar tiempo en absoluto. A menos que, el propio Quirrell se vio obstaculizado por algo y no pudo lograr su objetivo en absoluto, por lo que tuvo que regresar con anticipación para hacer un plan a largo plazo. Esta situación es la explicación más razonable. Entonces, combina la información existente. El período de tiempo, los pasos de Quirrell, arriba. Cosas especiales este año, Quirrell está enseñando este año. La advertencia de Dumbledore, el pasillo en el 4º piso, y Harry. Ron descubrió durante el recorrido nocturno el monstruo detrás de la puerta. Glenn creía haber deducido la verdad. Ahora que las pistas han coincidido, pensemos así por el momento. Después de que Quirrell liberó al troll, esperaba atraer la atención de todos, y fue a la puerta bloqueada en el pasillo del 4º piso para hacer algo, pero el monstruo que estaba adentro bloqueó su camino, por lo que tuvo que regresar temprano y fingir estar aturdido. El troll no tuvo el efecto restrictivo que debería tener en absoluto, y el profesor Snape también debería saber qué hay en esa puerta, así que se apresuró a comprobar la situación dentro de la puerta. Capítulo 47. Después del incidente. Profesor, sus piernas. El día después del incidente con el troll, Glenn llegó solo a la oficina de Snape después de terminar la clase de pociones. Durante la clase, sintió claramente la incomodidad de Snape al caminar. Podría haber resultado herido anoche.
Entonces podría ser el monstruo detrás de la puerta del pasillo en el cuarto piso. Decidió venir y preguntar. Después de escuchar lo que dijo Glenn, el rostro de Snape de repente se oscureció. ¿Cómo pudo este tipo observar con tanta atención? Maldita sea, viste el lado vergonzoso. Silencio, no. No preguntes lo que no deberías preguntar, resopló con frialdad. Realmente no quería hablar con Glenn, así que estaba a punto de echarlo de su oficina. Hay algunas cosas que son más peligrosas cuanto más sabes sobre ellas, y él no quiere involucrar a Glenn, una persona no relacionada, en el plan de Dumbledore. Sin embargo, no esperaba que Glenn no siguiera la rutina, saltándose una serie de preguntas y diciendo la verdad que había adivinado anoche de manera concisa y concisa. Quirinas. ¿Qué propósito quiere lograr Quirrell detrás de la fachada sellada del corredor del cuarto piso? Eso es todo, profesor. La expresión de Snape cambió. ¿Cómo supo Glenn sobre esto? ¿Podría ser que Dumbledore quisiera arrastrarlo a la situación? Maldita abeja, ¿de verdad eres tan cruel? Dumbledore es injusto. Snape regañó en secreto a Dumbledore por su irresponsabilidad y su tono era muy frío. ¿Dumbledore te lo contó todo? Las comisuras de los labios de Glenn se curvaron. Es una suposición que hice basándome en la información conocida, profesor. Snape hierba. TND fue descuidado. Al ver su fea expresión, a Glenn no le importó y le contó a Snape exactamente lo que había experimentado con Hermione ayer, así como todas sus conjeturas. Este último guardó silencio, porque la suposición de Glenn era cierta. Cuando llegó detrás de la puerta, alguien había despertado al perro del infierno de 3 cabezas y estaba en cuclillas silenciosa y ferozmente detrás de la puerta, esperando a quien lo despertó. Entra de nuevo y quiere echarle un buen vistazo. Como resultado, el desafortunado Snape se convirtió en el chivo expiatorio. Tan pronto como entró por la puerta, el maldito perro del infierno de 3 cabezas se acercó y le dio un mordisco. Lo único afortunado fue que la trampilla que conducía al metro todavía estaba cerrada. Bloqueado por el perro roto. El perro quedó inmovilizado, pero Quirrell no tuvo éxito, sino que le puso una pierna encima. La saliva del perro del infierno de 3 cabezas tiene el efecto de inhibir la curación física. La poción no puede restaurar la pierna lesionada de inmediato. Ahora solo se puede vendar toscamente. El tratamiento completo debe esperar unos días hasta que la saliva restante en la herida se descomponga. Solo entonces se podrá llevar a cabo el siguiente paso del tratamiento. El resultado fue que cada vez que Snape daba un paso, su bata le rascaba la pierna lesionada, lo que le hacía caminar cojeando. Afortunadamente, solo Glenn notó su vergüenza, lo cual fue una bendición en la desgracia. No se lo digas a los demás. Estas cosas no deberían ser conocidas por un pequeño mago como tú. Es muy peligroso. No vayas a investigar. De lo contrario, nadie podrá garantizar tu seguridad. Advirtió Snape con fiereza. Glenn era de buen carácter, pero intentó preguntar: no estoy interesado en lo que Quirrell quiere hacer, pero profesor, ¿puede decirme qué es ese monstruo? Solo quería saber qué criatura podría atacar a Snape. Al ver que el rostro de Snape se oscurecía cada vez más, Glenn no se dio cuenta de que estaba echando sal en la herida. Solo notó que la atmósfera no era la adecuada y pensó que Snape se negaría, así que estaba a punto de irse. El perro del infierno de 3 cabezas. Después de un momento de silencio, Snape dejó caer estas palabras y comenzó a ahuyentar a la gente. Después de salir de la oficina de Snape, Glenn no quiso intentar ir al cuarto piso para averiguarlo. Fue a la biblioteca y encontró información sobre el perro del infierno de 3 cabezas. Después de anotar su apariencia, características y habilidades, se rindió. Resulta que Hagrid crió al perro del infierno de 3 cabezas. Bueno, esto fue un accidente. Cuando Glenn fue al bosque prohibido a cazar acromántulas, vio a Hagrid entrando a Hogwarts por la noche con un cubo de carne fresca cruda. Al día siguiente, Glenn se lo mencioné a Hagrid, pero el hombre grande y tonto. Dejar que se le escape por su cuenta. No te preocupes, Hagrid, no me interesa lo que hay dentro y no se lo mencionaré a nadie. Dumbledore no te culpará, pero si realmente quieres mantener este secreto, ten cuidado con lo que dices en el futuro. Glenn no tuvo más remedio que tranquilizar al tipo grande frente a él que se estaba culpando a sí mismo, y le dijo que fuera más estricto con su boca. Realmente acaba de mencionar la palabra perro del infierno de 3 cabezas. ¿Es cierto que Hagrid creció bebiendo Veritaserum? Pero no recuerdo que Veritaserum pueda mantener su efecto después de un consumo excesivo.
Se debe a la constitución especial de Hagrid. Parece que mi nivel de poción mágica no es suficiente. Volveré y practicaré más. Glenn tomó una decisión en secreto. Al ver que Hagrid comenzó a hablar solo, Glenn rápidamente salió de la cabaña de Hagrid y bromeó: si te quedas más tiempo, realmente lo sabrás todo. Corre, corre. Estas cosas le están dando dolor de cabeza de Dumbledore. Tengo que irme. Para Hermione. Desde noviembre, el clima se ha vuelto cada vez más frío. La ubicación de los dos leyendo y estudiando simplemente ha cambiado de la biblioteca al cómodo sofá frente a la cálida chimenea en la sala de los menesteres. Lo que más le gusta hacer a Glenn ahora es estudiar junto con Hermione. No entiende por qué sucede esto, pero se siente bien, una sensación de comodidad y un sentimiento indescriptible. Pero se sintió bien, haciendo que Glenn se sintiera cómodo y hundido. Ambos coincidieron tácitamente en que hacía demasiado frío. De hecho, hacía mucho frío para mantener abrigada a la niña en el invierno. Glenn trabajó durante la noche y usó la alquimia para agregar un dispositivo de calefacción al amuleto que le dio a Hermione como regalo de cumpleaños. Así que ahora Hermione es un móvil cálido. Cariño, durante la clase, puedes ver a las chicas apiñándose alrededor de Hermione para confirmar sus asientos. Entonces, si quieres encontrar la posición de Hermione en el salón de clases, entonces solo necesitas buscar el centro donde las niñas están más densamente pobladas y la encontrarás allí. Incluso en la clase de transformaciones de la profesora McGonagall, cuando la profesora McGonagall no tenía nada que hacer, se convertía en un gato y saltaba a los brazos de Hermione para mantenerse caliente. Esto hacía que la niña se sintiera halagada, pero también muy feliz. A ella le gustan los gatos y también le gusta la profesora McGonagall. Esta es una doble bendición. Los chicos, por otro lado, solo podían sentir envidia. Estaban demasiado avergonzados para meterse y competir con las chicas por un lugar. Solo podían mirar con impotencia cómo un grupo de reinitas se reunían y disfrutaban del agradable calor. No tuvo más remedio que captar un rastro del calor que se escapaba del círculo. ¿Pero qué tiene esto que ver con Glenn? De todos modos, se sentó junto a Hermione en cada clase, disfrutando de sus creaciones alquímicas y de la pequeña y suave Hermione. Esto hizo que los chicos que estaban helados estuvieran celosos. ¿Por qué puede ser tan cálido? El traidor de los chicos. Niños pequeños. Esto es todo lo que pueden hacer. Y estos celos llegaron a su extremo en la clase de pociones. El frío y húmedo salón de pociones en la planta baja se volvió aún más frío debido a la temperatura de noviembre. Los pequeños magos tenían que estar preparados para temblar cada vez que iban a clase. Y aquí el deseo de calidez de los pequeños magos llega a su extremo. Todos los chicos de Gryffindor miraron enojados a Glenn, porque él, un Slytherin, podía disfrutar de la calidez que solo pertenece a las chicas. ¿Por qué? El traidor de los chicos. Glenn adivina. Originalmente, pensó que Snape, que todavía vestía una fina túnica negra en invierno, era un ser especial que no le tenía miedo al frío. Sin embargo, desde que Glenn mejoró el amuleto de Hermione, el lugar donde se sentaba durante la clase cambió del podio al otro lado del asiento de Hermione, lo que hizo que la pequeña bruja de Gryffindor se sintiera muy incómoda. Quiero mantenerme caliente, pero el viejo murciélago está ahí sentado, intentando ahuyentar a este tipo. Eso es aún más imposible. Después de todo, él también es profesor. Para evitar que la preferencia de su decano en los corazones de los jóvenes magos siguiera cayendo al abismo, Glenn no tuvo más remedio que sacar uno de los regalos de Navidad que había preparado para los profesores y entregárselo a Snape con anticipación. Sí, Glenn preparó un dispositivo de calefacción para los profesores que le enseñaron en Hogwarts y Dumbledore. También le dio un dispositivo de calefacción por separado a la señora Pince y a su gran hombre que generalmente cuidaba especialmente de él y de Hermione en la biblioteca. Compartían una creación alquímica idéntica. Obviamente, esto fue muy útil para Snape, y poco a poco cedió su asiento junto a Hermione y, por cierto, anotó muchos puntos para Glenn de una manera justa y honesta. Snape, el plan funciona. Yelpet. Esto hizo que las pequeñas brujas que querían quedarse cerca para calentarse estuvieran muy agradecidas, pero sería mejor si Glenn pudiera darles una copia. Frente a los ojos ansiosos de todas las pequeñas brujas, Glenn dijo que simplemente estás pensando tonterías y simplemente las ignoró. Oh, él también vestía satén negro, así que no podía verlo. Está bien.
Aparte de eso, los días fueron pacíficos y no sucedió nada tan problemático como el incidente anterior del troll. Esto satisfizo mucho a Glenn. No había días más maravillosos que la vida cotidiana. Vale la pena mencionar que los Slytherins que han sido derrotados por él recientemente se están preparando gradualmente para batirse en duelo con él. Sin embargo, debido a que el partido anual de Quidditch de la cuarta casa de Hogwarts se acerca, no hubo acción, pero Glenn hizo una cita primero. Cuando el partido de Quidditch hubiera terminado, continuaría batiéndose en duelo con él. A juzgar por la forma en que esas serpientes mayores se estaban preparando, debieron haber estado completamente preparadas. Después de ser severamente golpeadas, gradualmente se recuperaron de las sombras y comenzaron a decirle palabras crueles a Glenn nuevamente. Parecían listas para apostar la gloria de sus respectivos linajes. Para vengar su vergüenza, esto incluye a Draco, quien ha estado trabajando duro recientemente. Finalmente reunió el coraje y se preparó para intentarlo con Glenn cuando llegara el momento. Tiempo en un intento de dominar habilidades más avanzadas. Utilice más hechizos de duelo para aumentar su tasa de victorias. Simplemente no sé por qué Snape sigue sonriéndome, podría ser. Profesor, ¿le gustó? Draco estaba muy emocionado y de repente sintió que el futuro volvía a ser brillante. Capítulo 48. El primer partido de Quidditch Gryffindor vs Slytherin. Si hay libros, será largo, pero si no hay libros, será corto. Pasaron unas semanas con normalidad, pero solo una cosa se volvió cada vez más popular. Entonces está a punto de comenzar la temporada de Quidditch, que entusiasma a todos los pequeños magos. Esto no se debe solo a que a todos les encanta esta emocionante competencia en el mundo mágico, sino que es más probable que esté relacionado con la clasificación de puntuaciones entre las distintas casas al final del semestre. Este año, Griffin, quien siempre ha sido muy con los labios apretados, Tuo y Slytherin tomaron este juego más en serio de lo habitual. La casa de la serpiente y la casa del león, que ya no se agradaban, estaban aún más tensas en este momento. El entrenamiento de los dos equipos se volvió más inhumano, y el jugador de Quidditch más joven de Gryffindor, su nuevo buscador, Harry era aún más. Su capitán Wood los llevó a realizar un entrenamiento especial solo, tratando de que Harry se familiarizara más con el vuelo y su papel como buscador antes del juego. Esta práctica dejó a Harry exhausto y se quedó dormido después de regresar al dormitorio. Y estaba bajo una gran presión, porque en la pasada selección de jugadores de Quidditch, ningún mago de primer año que acababa de ingresar a Hogwarts había sido seleccionado, y mucho menos el buscador más importante del juego. Podría decirse que Harry sentó un precedente al convertirse en el buscador más joven de la historia. Esto lo estresó tanto que no pudo desayunar el día del partido. Además del partido de Quidditch, había una cosa más que seguía rondando por su mente: la pierna lesionada de Snape. Después de ser castigado por Snape en confinamiento en una clase de pociones, llegó a su oficina, abrió la puerta y estaba a punto de entrar, pero accidentalmente vio a Snape dejando que Filch le vendara el cuerpo ensangrentado y desgarrado. Maldita sea, ¿cómo pudiste mirar tres cabezas al mismo tiempo? Snape parecía haber pensado en algo, sintió el dolor en sus piernas y no pudo evitar maldecir. Luego se encontró con los avergonzados ojos verdes de Harry a través de la rendija de la puerta. El soldado de Marsella, Ajisan, le dejó ver el lado embarazoso. «Fuera de aquí», rugió Snape, olvidándose de darle a este mocoso confinamiento solitario. Harry aplaudió y luego comenzó a compartir lo que vio y escuchó con su buen hermano Ron. Inmediatamente pensaron en el monstruo detrás de la puerta del pasillo del cuarto piso, pero aún no estaban completamente seguros. ¿Un monstruo con tres cabezas? ¿Qué es eso? Incluso Ron, que vive en el mundo mágico, no lo sabe. Los dos finalmente pensaron en preguntarle a Hagrid, quien amaba los animales mágicos. Tal vez sabía algo. Incluso si no podía decir qué había en el cuarto piso, aún podía saber qué tipo de criatura podría tener tres cabezas. Harry y Ron concertaron una cita para preguntarle a Hagrid al respecto después del partido de Quidditch. Buen chico, ni siquiera pensaste en ir a la biblioteca de buscar información, ¿verdad? Los pensamientos en su mente estaban mezclados y Harry ya no podía tragar el pan que tenía en la boca. Además, desde que escuchó las palabras de Snape, la mirada fría del viejo murciélago era como una gangrena adherida a sus huesos, aferrándose a su cuerpo. Haciéndolo la gente es tan infeliz.
Harry miró en secreto por el rabillo del ojo y descubrió que Snape lo había estado mirando, burlándose siniestramente, como si estuviera planeando alguna conspiración. El niño tembló por completo y el pan masticado cayó sobre sus pantalones con un ruido. Harry lo recogió y lo puso en el plato sobre la mesa con disgusto, y finalmente dejó de comer. No puedo comer, ni siquiera un poco de náuseas. ¡Llue! Esta vez Gryffindor y Slytherin comenzaron el primer juego de la temporada de Quidditch. A las 11 de la mañana, todos los profesores y estudiantes de la escuela llegaron al auditorio de Quidditch como estaba previsto, esperando que entraran los dos equipos. Hermione estaba sentada en el asiento más alto de Gryffindor, llevando un par de binoculares y una copia de Quidditch Origins en sus brazos. Después de todo, esta era su primera vez como maga. Observada después de entrar al mundo, por curiosidad por cosas desconocidas, las expectativas de la pequeña inmediatamente aumentaron mucho. Ella le decía a Glenn las reglas del juego sin cesar. Glenn escuchaba atentamente, pero no estaba interesado en el juego. Todavía vestía satén negro y no quería pasar su limitado tiempo diario viendo el juego, así que simplemente no lo vio. Vino aquí simplemente para acompañar a la niña. Todavía estaban rodeados de chicas de Gryffindor, pero no podían hacer nada. El viento frío de noviembre soplaba en sus caras como un cuchillo y el aire frío entraba directamente en ellos a través de los huecos de sus ropas. Si no fuera por este partido de Quidditch, ¿qué idiota se sentaría en una plataforma alta contra el viento frío y soportaría el frío? Afortunadamente, te tenemos a ti, nuestra Hermione. Las chicas también se fueron acostumbrando poco a poco a la serpiente de Slytherin silenciosa y con los ojos vendados junto a Hermione, cuyo rostro estaba cubierto de negro y no tenía sentido de existencia, aunque todas sabían que debía haber algo oculto entre las dos. Era un secreto, pero... Para evitar que la tímida niña se enojara y dejara que se reunieran a su alrededor para mantenerse calientes, todos hicieron un acuerdo tácito de no burlarse de los dos pequeños en público. De todos modos, después de regresar al dormitorio, los superaban en número, por lo que podían burlarse y torturar a la niña, pero ella solo podía sucumbir a la violencia y ser obediente, jejeje. Si no obedecen, tomarán medidas, que es exactamente lo que quieren, jejeje. Hermione, que estaba leyendo las reglas de Quidditch, estornudó varias veces y se apretó la ropa. ¿Por qué hay tantos escalofríos? ¿No hay suficiente magia guardada en el amuleto? Poniendo el amuleto en su mano, secretamente agarró la mano de Glenn en su manga, entrelazó sus dedos con los suyos e hizo un gesto con los ojos para ayudarlo a reponer su poder mágico. Glenn hizo lo que le dijo. Aunque sintió que el poder mágico en el amuleto aún era suficiente, como la niña lo pidió, lo llenaría nuevamente. Glenn comenzó a cargar el amuleto y, en ese momento, la señora Hodge también entró en los dos equipos. Cuando los equipos rojo y verde aparecieron juntos, volaron alto hacia el cielo en escobas y se organizaron en sus respectivas formaciones. Ambos equipos tienen una cosa en común: la moral alta. O, tal vez un poco más, todos estaban temblando. Harry olfateó y se apretó la túnica. La temperatura a gran altura era más fría de lo que había imaginado. Pero vio a sus amigos escribiendo palabras de aliento para él en una hoja en las gradas de Gryffindor, animándolo en el viento frío. Ver a Harry, Ron, Neville, Seamus y otros saludarlo con entusiasmo, lo que hizo que Harry se sintiera mucho mejor, cálido y menos nervioso. Él sonrió levemente y les levantó el pulgar. Con el silbido de la señora Hodge señalando el inicio del juego, el primer juego de Quidditch comenzó oficialmente. El conversador lee de Gryffindor. Jordan fue en realidad el comentarista del juego. Aunque su comentario estaba audiblemente sesgado hacia Gryffindor y menospreciaba locamente al equipo de Slytherin, en general fue bastante bueno. La atmósfera cálida y tensa del juego contagió a los espectadores en las gradas, emocionándolos. Siguieron animando a su equipo favorito. La sangre encendida en sus cuerpos disipó el escalofrío y todos estaban felices. La hierba está en llamas. La profesora McGonagall, que ama el Quidditch, fue en contra de su habitual naturaleza seria y aplaudió con entusiasmo a Gryffindor. Aunque a veces criticaba duramente los comentarios sesgados de Lee, en realidad estaba de acuerdo con ellos en su corazón. Porque el estilo de juego del equipo de Quidditch de Slytherin es muy sucio. No sé si los jugadores de Slytherin habían sido derrotados por Glenn antes, pero esto parecía haberles dado nueva inspiración para cometer faltas.
Todo el cuerpo se convirtió en armas y usaron todo tipo de puñetazos y patadas, e incluso algunos pequeños. Snake usó una patada giratoria en la escoba, directamente a George, uno de los bateadores de Gryffindor. Weasley quedó atónito. Todos descubrieron que el estilo de Slytherin era obviamente mucho más feroz. Los jugadores de Slytherin se convirtieron en perros rabiosos y anotaron goles salvajemente. Esto gradualmente hizo que la diferencia de puntaje en el juego se ampliara. Como buscador, Harry estaba tan ansioso que voló alto. Estaba intentando encontrar la Snitch dorada voladora. La competencia debajo de ellos se volvió más intensa, pero debido a la ofensiva demasiado feroz de Slytherin, la puntuación de Gryffindor no mejoró. ¿Están todos locos en Slytherin? ¿Por qué estás tan irritable, como si estuvieras desahogando algo? Estornuda. Glenn estornudó, silenciosamente colocó un parche sobre Hermione y continuó cerrando los ojos para descansar. El prefecto de Slytherin, Marcus Flint, también miembro del equipo de Quidditch, vio la oportunidad cuando Harry quedó atónito y corrió hacia adelante. «Cómete mi justa patada voladora, estúpido león». Rugió, desprendió su cuerpo, agarró la escoba con ambas manos, estiró su cuerpo y lanzó una patada voladora. ¿Qué clase de justicia es esta, bastardo? Harry, quien fue pateado al nimbo 2000 veces, giró y salió volando, pero en ese momento, apareció un toque dorado en su visión periférica. Eso es. Eso fue un descuido, era el reloj de Fred el que reflejaba la luz. No, al lado está, la Snitch dorada. Se emocionó y estaba a punto de correr hacia la Snitch. De repente su escoba comenzó a vibrar violentamente, como si estuviera a punto de escaparse de su alcance, tratando de echar a Harry. Harry estaba tan asustado que rápidamente se agachó y abrazó la escoba con fuerza. Como Harry estaba en la mayor altitud, no mucha gente notó su anormalidad. Ron obviamente no era uno de ellos. Como buen amigo de Harry, seguía mirando a su buen compañero e inmediatamente notó que algo andaba mal con Harry en el aire. Se veía feo y les dijo algo a sus amigos a su lado. Luego le quitó el telescopio a Hagrid que estaba mirando el juego, buscó por todas partes y finalmente miró hacia la silla del profesor, y sus ojos permanecieron allí. Por supuesto, la entusiasta niña Hermione también sintió que algo andaba mal. Glenn, mira lo que le pasa a Harry, su escoba parece estar fuera de control, aunque fue muy difícil lidiar con su grupo, al final todavía lo estaba. Gryffindor. No quería ver a Harry caer del aire y convertirse en Harry-chan. Mientras hablaba, los ojos de Hermione seguían escaneando, pasando constantemente por lugares que pensaba que eran sospechosos. Antes de que Glenn pudiera activar sus sentidos para observar la situación, los agudos ojos de la niña vieron a Ron no muy lejos de sus asientos, sosteniendo un telescopio y apretando los dientes miró hacia la silla del profesor, así que hizo lo mismo y tomó el telescopio para mirar hacia allí. La expresión de Hermione cambió. Capítulo 49. Quirrell fue desechado. Vio la boca de Snape moverse ligeramente, pensando en algo, y sus ojos mirando directamente a Harry. ¿El profesor Snape quiere hacerle daño a Harry? Hermione estaba sorprendida, pero pensándolo bien, parecía bastante razonable después de todo, él usualmente era muy específico acerca de Harry durante la clase de pociones. Ah, está bien, ya que es el profesor Snape quien quiere hacer algo, entonces no te preocupes por eso. Ese no es el caso. Sacudió la cabeza para deshacerse de los pensamientos poco realistas que tenía en la mente. ¿Es ella el tipo de persona que se niega a salvar su vida? ¿Y cómo podría el profesor Snape dañar a los estudiantes de Hogwarts? Él es un profesor. Algunas personas dicen que el profesor Snape nos hará daño a nosotros, los pequeños magos, a mí, Hermione. Granger, su verdadero nombre, expresaba incredulidad. Aunque en realidad es bastante molesto. Aunque el profesor Snape no le haría daño a Harry, obviamente estaba haciendo algo al abrir y cerrar la boca de esa manera. Contra maldición. Mientras Hermione tenía una tormenta en su mente, Glenn ya había usado sus sentidos para escanear el área dentro de la vista de Hermione. Descubrió que no solo Snape, sino también la boca de Quirrell se abrían y cerraban. Fijo en Harry en el cielo. Esto puede descartar directamente a Snape. Debe ser Quirrell quien tiene problemas. Combinado con la situación de Harry en el cielo, se puede juzgar que Quirrell está cantando una maldición sobre la escoba debajo de Harry. Entonces Snape es el único. Detenerlo, entonces está recitando una contramaldición. ¿Pero por qué Quirrell quería matar a Harry?
Glenn señaló a Quirrell, y Hermione también volvió la mirada, dándose cuenta de que eso era exactamente lo que Glenn dijo. Tenemos que hacer algo, al menos interferir con el lanzamiento de hechizos de Quirrell. Hermione hablaba en serio. Desde que vio esto, no podía ignorarlo, de lo contrario, Harry sería asesinado sin importar si Hermione viviera o muriera. Se quedó con un nudo inaceptable en el corazón. Hermione tiene este tipo de personalidad preocupante. Ahora que le ha pasado este asunto, aunque no tenga nada que ver con ella, encontrará la manera de solucionarlo. Es más, el asunto en este momento también está relacionado con la vida de una de sus compañeras. Aunque no le gusta mucho el pequeño león que resta puntos todo el tiempo. Glenn asintió. Ya que la niña lo dijo, ayudemos. Sacó un puñado de tierra de su bolsillo, lo colocó en el soporte y trabajó en silencio en su alquimia. La forma del suelo cambió gradualmente y apareció en su lugar una estatua de piedra realista de un gatito. Cuando Hermione vio esto, inmediatamente entendió el plan de Glenn, sacó su varita y tomó la mano de Glenn. Quería lanzar un hechizo de transformación que fuera un poco difícil, pero era demasiado con sus reservas de poder mágico actuales. ¿Pero qué tiene de difícil? Hermione tiene su propio banco de energía a su lado. Glenn transfirió su poder mágico y Hermione apuntó con su varita a la estatua de piedra. Los gatos obedecen las órdenes. Susurró. Después de pedirle consejo a la profesora McGonagall durante este periodo, gradualmente dominó el hechizo de transformación para activar y controlar estatuas de piedra y otras creaciones. Ahora, con la bendición del poder mágico de Glenn, apenas puede transformarse. Pequeña la estatua de piedra se movía y obedecía sus propias órdenes. El gatito estatua de piedra comenzó a moverse gradualmente bajo la tenue luz, y sus ojos apagados gradualmente se animaron. Se estiró y bostezó, siguió las órdenes de Hermione, dio pasos de gato y caminó en secreto hacia los profesores por el camino. El gatito estuvo a la altura de su misión y evitó con éxito la vista de todos y alcanzó a Quirrell. Hermione levantó el hechizo de transformación y respiró hondo. Después de entregarle a Hermione una botella de poción mágica, Glenn soltó su mano, puso sus manos en el suelo y usó la alquimia para conectar sus creaciones alquímicas. El pilar de piedra. Está hecho. Glenn generó una gran cantidad de poder mágico y comenzó a reconstruir la estatua de piedra del gatito en la distancia y la hizo de nuevo. La estatua del gato de piedra se derritió gradualmente hasta convertirse en una bola y rápidamente se volvió a ensamblar. De repente, un pilar de piedra grueso y duro apareció debajo de Quirrell. Y crecer más y más rápidamente. Al segundo siguiente, Quirrell, que estaba murmurando un hechizo en voz baja, fue arrojado por un pilar de piedra que apareció de repente debajo de él. Su expresión estaba tan vacía. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Justo ahora le estaba dando a Harry toda su atención. Cuando la escoba de Potter lanzó un hechizo, sintió un dolor en su cuerpo. Voló desde su asiento, golpeando a Snape frente a él y tambaleándose. Afortunadamente, no cayó directamente. Gradas, se deslizó lentamente hacia abajo a lo largo del espacio entre la cortina y la pared de las gradas, cayó al suelo con un golpe y se desmayó en el campo de Quidditch. Snape estaba atónito. Su atención había sido completamente atraída por Harry, que estaba en peligro. No tenía tiempo para pensar en quién estaba haciendo las cosas malas, y mucho menos notar los movimientos a su alrededor. ¿Por qué este tipo que olía a ajo salió volando de repente? Snape estaba desconcertado, pero no le importaba la vida o la muerte de Quirrell y rápidamente volvió su atención a Harry. Afortunadamente, parecía que la escoba debajo de Harry había vuelto a la normalidad. Snape inconscientemente respiró hondo y recuperó su calma habitual. Parecía haber pensado en algo y miró a Quirrell con ojos sospechosos. ¿Podría ser tal coincidencia? Los ojos de Snape estaban ligeramente fríos. Harry en el cielo recuperó el control de la escoba y de repente corrió hacia el suelo, luego rodó y cayó al suelo. Dios, eso debe doler. La cabeza de Hermione se encogió, como si pudiera imaginar el dolor. Harry tosió y escupió algo de su boca. Eso es. Soplón dorado. Oh, Dios mío, Harry. Potter atrapó la snitch dorada. Terminó el juego con una diferencia de 20 puntos, Gryffindor ganó. Lee se puso de pie emocionado en la mesa de comentaristas. Los pequeños leones de Gryffindor aplaudieron y Hermione estaba tan emocionada que abrazó a Glenn y gritó felizmente, sin siquiera considerar que Glenn estaba en el lado perdedor.
Glenn no se molestó en preocuparse si Slytherin perdía o no, se concentró en disfrutar el abrazo de Hermione. En cuanto a Quirrell, ¿quién es ese? Por la noche, en el salón de Gryffindor, los pequeños leones celebraban con entusiasmo su victoria sobre Slytherin en el partido inaugural de Quidditch. Aunque fue una victoria estrecha, Harry había hecho grandes contribuciones y ahora era el gran héroe de Gryffindor. Pero el gran héroe no estaba en el salón, ni tampoco Ron. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con que tengan una cena de celebración? El traidor del señor Slytherin también estaba disfrutando lentamente de su cena aquí sin sentir nada inapropiado en absoluto. La gente a su alrededor también estaba acostumbrada a su presencia. De todos modos, Glenn no hablaba mucho y ni siquiera podía ver las cosas, así que simplemente lo dejaron ir. Hermione estaba a su lado, sonrojada y cansada de lidiar con las burlas de sus amigos. Al ver que Glenn no se conmovía y no expresaba nada, le levantó la mano avergonzada. El hilo de pensamiento de Glenn fue interrumpido. Estaba concentrado en pensar en los detalles de cierto hechizo mágico. Ahora, las conexiones estructurales del circuito mágico ya no eran coherentes. ¿Qué pasa?, preguntó dubitativo. La niña puso los ojos en blanco, las niñas a su alrededor se miraron y su tía se rió. En ese momento, dos pequeños magos salieron del agujero del salón, Harry y Ron. Parecían muy emocionados, como si el problema que los había estado molestando durante mucho tiempo finalmente se hubiera resuelto. Pero parecía haber algo escondido en su corazón, y estaba buscando algo a su alrededor. Cuando Harry vio a Hermione, sus ojos se iluminaron, jaló a Ron, que parecía reacio, se abrió paso entre la multitud y se acercó. Hermione, susurró Harry, sé que eres la pequeña bruja más inteligente y conocedora. Quiero preguntarte algo. ¿Sabes? Ron vio a Glenn al lado de Hermione, su expresión cambió repentinamente y rápidamente cubrió la boca de Harry y empujó su cintura para indicar que Glenn todavía estaba aquí. Espera, este es el salón de Gryffindor. ¿Por qué está Slytherin aquí? Ron estaba confundido y preguntó. Harry también se dio cuenta de algo y su expresión se volvió extraña. ¿Qué? Hermione estaba confundida. Harry fue el gran contribuyente a Gryffindor hoy. Ella decidió ser misericordiosa con Harry solo hoy, ignorando temporalmente sus deducciones anteriores y respondiendo sus preguntas. Como resultado, la pregunta de Harry no llegó a ninguna parte. No, no es nada. No lo he pensado todavía. Te lo volveré a preguntar más tarde. Harry se rió y acercó a Ron hacia su amigo. Hermione parecía confundida. Harry, por favor piénsalo, después de hoy volverás a convertirte en ese tipo malo que deduce puntos todos los días. Por supuesto, Harry y Ron no se atrevieron a mencionar el secreto que descubrieron hoy frente a Glenn, un mago de Slytherin. El tiempo se remonta a hace unas horas. Harry acababa de terminar la competencia y vino a la cabaña de Hagrid con Ron y Hagrid para celebrar. Ron les contó a los dos lo que vio. Vi que Snape estaba cantando un hechizo en tu escoba hace un momento. Estaba murmurando y manteniendo tus ojos en ti. Susurró, mirando a su alrededor para evitar que otros escucharan a escondidas. Si el profesor Quirrell no hubiera salido volando repentinamente por alguna razón, golpeado a Snape e interrumpido su lanzamiento de hechizos, habrías estado en peligro. Harry, realmente quería matarte. Tonterías, dijo Hagrid insatisfecho. No tenía idea de lo que estaba sucediendo a su alrededor en las gradas. ¿Por qué Snape haría tal cosa? Descubrí algo sobre él, le dijo a Hagrid. Hagrid, puede que aún no lo sepas, pero hay una puerta sellada en el pasillo del cuarto piso del castillo de Hogwarts, y hay un perro detrás de esa puerta. Monstruo. Y justo antes de Halloween, Snape intentó hacer algo a través de ese monstruo, pero probablemente falló, y su pierna lesionada fue la mejor prueba. Sin embargo, la atención de Hagrid no se centró en esto en absoluto. No le importaba la lesión de Snape, pero dijo con orgullo cómo podrían no saber que el güey de 3 cabezas es un chico griego que conocí en el hotel el año pasado. Se lo compré al tipo, se lo presté a Dumbledore para que lo guardara, Snape no lo robaría. Espera, Dios mío, ¿qué dije? A mitad de camino, dijo Ay. G abrazó su cabeza con frustración. Este tipo grande y tonto probablemente creció bebiendo berrita serum y obtendrá todo lo que le pidas. La cantidad de información era tan abrumadora que los dos pequeños magos estaban confundidos. Espera, Louis de 3 cabezas. Además, ¿qué quiere Dumbledore que proteja?
Está bien, no preguntes más, dijo Hagrid con rudeza, este es el secreto número 1. Pero Snape quería robarlo. Snape es profesor en Hogwarts, no hay forma de que haga esto. Entonces, ¿por qué quería matar a Harry? Le ha estado lanzando hechizos esta tarde. Ron no estaba convencido y un poco enojado porque Hagrid seguía hablando en nombre de Snape. De ninguna manera. Dijo Hagrid irritado, no sé por qué la escoba de Harry está en esa condición, pero no hay absolutamente ninguna manera de que Snape quiera matar a un pequeño mago. Jadeó enojado. Imposible. Absolutamente sí, imposible. Te estás entrometiendo en cosas que no tienen nada que ver contigo. Esto es muy peligroso. Por favor, olvídate de Lunway y lo que está protegiendo. Esto es entre el profesor Dumbledore y Nicolas Flamel. Césped. Hagrid se abofeteó, ¿por qué no puedo controlar mi boca? Capítulo 50. La batalla de Slytherins. El partido de Quidditch entre Slytherin y Gryffindor llegó a su fin, pero las pequeñas serpientes obviamente no estaban convencidas y el resentimiento ya acumulado en sus corazones se volvió más serio. Pero tienen que concentrarse en otra gran cosa que se avecina: el duelo maldito con Glenn. Los mayores estaban bien preparados de antemano y Marcus fue el primero en ser derrotado por Glenn. Flint incluso concertó una cita con Glenn para su primer duelo este sábado por la noche. Snape obviamente sabía sobre esto, y de hecho le ofreció proporcionar un lugar para el duelo, que era su oficina. Glenn estaba confundido. Esto no era algo que Snape haría. Sin embargo, Snape también tiene su propio pequeño en su corazón. Este tipo de oportunidad para que los magos de Slytherin participen en un combate real es poco común. Además, la fuerza actual de Glenn es completamente diferente a la de ellos. Puede contratar a uno para que los acompañe de forma gratuita. Los profesores prácticos son una ganga. Incluso si ellos simplemente son golpeados, y tanta gente es golpeada, el público puede aprender algo valioso de esos juegos. Snape, el plan funciona. Gilpet. Glenn no sabía lo que Snape estaba planeando, pero incluso si lo supiera, no diría nada. Todos obtuvieron lo que necesitaban, Snape permitió que sus estudiantes adquirieran experiencia y Glenn obtuvo una vida sin ser molestado por pequeñas serpientes. Seguía siguiendo las reglas de su vida y no interrumpió sus planes en absoluto debido al próximo duelo. Pasó el tiempo y el número de acromántulas disminuyó día a día. Pronto llegó el sábado. ¿Acromántula? A petición de Hermione coquetamente, Glenn la trajo para que fuera miembro de la audiencia. Esta también era una buena manera para que la niña obtuviera experiencia práctica, aunque entre semana Glenn entrenaba a la niña cuando Hermione estaba libre los fines de semana, incluyendo hay un vínculo en el que se le pide a Hermione que se enfrente a ella misma para perfeccionar su experiencia práctica. Pero hay algo gratificante en observar los diferentes estilos de lucha de diferentes personas. Cuando Glenn y Hermione entraron juntos a su oficina, Hermione se sorprendió al descubrir que todos los magos de Slytherin estaban adentro y que el campo de duelo originalmente ampliado tenía muchos más asientos para espectadores. Todos estaban en silencio y esperó a que comenzara el duelo. ¿Quién sabe qué les dijo Snape? Pero a Glenn no le importó. Marco. Flynn ya había comenzado a calentar en el escenario de duelo. Parecía serio y estaba completamente preparado para esta batalla. No subestimaría de Glenn porque solo era un mago de primer año. Todavía le dolía el lugar de la cara donde lo habían golpeado. No se atrevió a subestimarlo en absoluto. Hermione obviamente no sabía que había una ocasión tan grandiosa y suspiró wow, pero no estaba preocupada por Glenn. Tiene la confianza de que Glenn podrá ganarles a todos los presentes. Ala a Glenn para que se levante, Hermione grita, aquí todos son basura. Solo piense en este tipo de cosas, las niñas pequeñas no son tan malvadas. Sin embargo, los dos encontraron aquí una figura que no debería estar allí ahora. Neville. Obviamente estaba confundido. No esperaba que la oficina de Snape estuviera tan ocupada hoy. Simplemente vino aquí para un confinamiento solitario. Miró a Snape por el rabillo del ojo y descubrió que no estaba prestando atención a si estaba clasificando los ingredientes de la poción. Se acercó sigilosamente a Glenn y Hermione y les expresó sus dudas. Los dos no querían ocultar nada a sus amigos, por lo que hablaron brevemente de toda la historia. Neville se quedó estupefacto y el niño se quedó allí, sin comprender.
¿Qué? Dijiste que Glenn no dependía de la magia antes y dependía únicamente de sus habilidades de lucha. Neville también era un sangre pura y no entendía el significado de pelear, así que Hermione se lo explicó de una manera concisa de una manera comprensible y lo derrotó sin ayuda de nadie. Mató a casi 2/3 de los magos de Slytherin, y ahora estos magos tienen que pelear duelos de magos 1 a 1 con Glenn 1 por 1. Jaja, debe ser porque aún no me he despertado. Incluso Glenn, un mago de primer año, no puede hacer tal cosa. Neville intentó despertarse abofeteándose, pero la alucinación frente a él no desapareció. Neville guardó silencio. Así que ahora esta situación demuestra claramente que todas las cosas escandalosas que dijeron Glenn y Hermione son ciertas. Neville miró a Glenn con preocupación. Debes saber que la mayoría de los oponentes que estaba a punto de enfrentar eran magos de Slytherin de 5º grado en adelante. Era aterrador. La magia que dominaban era completamente diferente a la de los magos jóvenes como ellos que acababan de ingresar. Escuela. No hay necesidad de preocuparse. Justo cuando Glenn estaba a punto de decir algo, Hermione imitó su tono y respondió en voz baja. Glenn miró en silencio a la niña a su lado que le sacó la lengua y extendió la mano para frotarle la cabeza. Ser abofeteada por Hermione. Snape por su parte finalmente notó la llegada de Glenn e inmediatamente lo llamó al escenario, preparándose de inmediato para comenzar el duelo. Tan pronto como Glenn se quedó quieto, Marcus habló. Cambió su habitual arrogancia y dijo seriamente: usaré todo el conocimiento que he aprendido para derrotarte. Espero que tú también estés listo. Adoptó una postura de duelo. Glenn asintió levemente y adoptó la misma postura. Inclinándose y saludando, Snape contó hasta 3, 2 y 1, y el duelo comenzó de inmediato. Se derrumbó. La maldición de Glenn salió disparada casi tan pronto como Snape terminó sus palabras. Obviamente, los magos mayores ya tenían algo de experiencia práctica. Aunque Marcus estaba sorprendido por el rápido lanzamiento de Glenn, apenas escapó del hechizo. Expelliarmus. Marcus no se detuvo e inmediatamente usó el hechizo de desarme, disparando con precisión a la posición de Glenn, pero Glenn no se movió y tomó la varita, desviando el hechizo entrante. Armadura para protección. Luego se lanzó un hechizo de armadura de hierro con su revés, y el rostro de Marcus cambió drásticamente. Maldita sea, ¿cómo podría este mago de primer año saber cómo usar el hechizo de Auror? ¿Es esto algo que pueda aprender a su edad? Ya sabes, incluso una gran parte de los aurores ni siquiera pueden lanzar una maldición de armadura de hierro completa, y el lanzamiento de hechizos rápido y suave de Glenn es obviamente muy competente en el uso de la maldición de armadura de hierro. Rápidamente controló su pánico y lo tiró a la basura tan pronto como se desmayó. Glenn volvió a desafiar con calma el hechizo mágico y respondió con un golpe que destrozó su cuerpo. Marcus en el lado opuesto estaba lleno de fantasmas y rápidamente se hizo a un lado. Antes incluso de aterrizar, el rayo de Glenn explotó frente a él. Ward. Salí del agujero. Marcus casi no tuvo tiempo de reaccionar, por lo que tuvo que intentar convocar criaturas para ayudar a resistir parte del poder de la explosión del rayo. La serpiente convocada por Olon gritó y se ahogó por la explosión. Marcus también fue arrojado por el impacto, y todo frente a él se volvió negro. Rodó sobre el lugar para aflojar la fuerza de su giro, rápidamente rodó hacia un lado nuevamente, esquivó otro desmayo y cayó al suelo, se dio la vuelta y adoptó una postura defensiva. Destrozado. Al ver que Glenn no iba a continuar lanzando el hechizo, Marcus apretó los dientes. También respondió con un hechizo aplastante, pero el proceso de lanzamiento fue un poco lento y obviamente no era muy hábil. Este era un nuevo hechizo que había practicado especialmente para este duelo. Pero Glenn fue enviado a volar nuevamente y Glenn no pudo moverse. El estado mental de Glenn es tan tranquilo como el agua. En el estado sensorial, cualquier movimiento del oponente es invisible. Incluso puede juzgar aproximadamente el hechizo que está a punto de lanzar en función del movimiento hacia adelante, gesto de lanzamiento del oponente y preparar un contrahechizo por adelantado o elíjalo directamente. Para lidiar con ellos, ni siquiera necesitas usar habilidades de combate mágico más avanzadas. Simplemente lanzar el hechizo mágico es suficiente para que se sientan abrumados. No hay necesidad de esquivar. Simplemente liberar un poco de poder mágico compensado puede cambiar la trayectoria del hechizo lanzado por el oponente. Explosión de rayo. Las llamas están ardiendo. Todos están petrificados.
Marcus lanzó frenéticamente los hechizos ofensivos que había dominado, pero ninguno de ellos tuvo ningún efecto efectivo. Bajo la luz negra emitida por la varita de Glenn, todos quedaron impresionados. Todos están petrificados. Sin previo aviso, Glenn de repente lanzó el hechizo que ataba el cuerpo en su mano. Marcus fue completamente incapaz de reaccionar y fue golpeado directamente. Todo su cuerpo estaba rígido y no podía moverse. El mismo hechizo provocó diferentes resultados, lo que muestra la importancia del dominio de los hechizos. Pero lo que lo sorprendió fue que detrás del hechizo que unía todo el cuerpo, había una luz roja y una luz violeta escondidas. La boca de Snape se torció entre la audiencia. ¿Qué está sucediendo? ¿Triple reparto? ¿Este niño ha vuelto a mejorar? Como sugiere el nombre, el lanzamiento triple implica lanzar rápidamente 3 hechizos a lo largo de la misma trayectoria, haciendo que el primer hechizo cubra el segundo y el tercero. Es muy útil en un duelo para confundir y derrotar rápidamente al oponente. No se trata simplemente de lanzar hechizos en rápida sucesión. En términos generales, desde la liberación de un hechizo hasta el lanzamiento del siguiente, los circuitos mágicos en los cuerpos de los magos deben disiparse por completo y el siguiente hechizo debe repetirse. Formado desde cero el circuito mágico del hechizo, mientras que el método de lanzamiento múltiple consiste en dividir y reorganizar el circuito mágico generado por el hechizo anterior, agregando o reduciendo parte de la estructura básica del circuito mágico para formar el circuito mágico del hechizo. Próximo hechizo. Esta es la clave de la multidifusión. Los sucesivos hechizos desarmadores y aturdidores alejaron felizmente a Marcus, y su varita se arremolinaba en la mano de Glenn. La audiencia estaba completamente en silencio, y los magos en la audiencia sabían claramente que Glenn no se había movido ni medio paso desde que subió al escenario, y tomó todos los hechizos lanzados por Marcus, que incluso incluían poderosos hechizos de ataque. Derrotó a Marcus. El prefecto de Slytherin, que era muchos años mayor que él, de frente. Snape lanzó un hechizo de comprensión sobre Marcus para devolverlo a la normalidad. Se sentó temblando y miró a Glenn con una expresión complicada. Glenn no dijo nada, se acercó con rostro tranquilo y le entregó la varita a Marcus. Sabía claramente que había perdido completamente. No se quejó, estaba convencido de que efectivamente era inferior a este pequeño mago nacido de mugles. Tomando la varita, le dijo a Glenn con una expresión compleja: no soy el mago más poderoso de Slytherin. Hay muchas personas que son más fuertes que yo. Tú, vamos. Se fue de repente, sin decir nada. Con suspiros innecesarios, me senté entre el público con cierta decepción. ¿Alguno de ustedes todavía quiere subir? No tengo ningún problema. Pueden continuar con el siguiente juego. No había emoción en el tono de Glenn. Se giró hacia las serpientes, listo para enfrentar el siguiente desafío. Todos guardaron silencio y un mayor apretó los dientes, aunque sintió que no era bueno continuar después de la pelea de Glenn, ya que él mismo lo dijo, no podía culparnos. Lo siento, pero este juego, tenemos que ganar. Su estado de ánimo cambió de vacilante a decidido, se levantó y caminó hacia el escenario de duelo. Snape no lo detuvo. Conocía el nivel de Glenn y esto no fue suficiente para hacerlo sentir la presión. Entre la multitud de Slytherin, Draco miró a Glenn con una expresión compleja mientras caminaba de regreso a donde originalmente estaba en el escenario de duelo. Este mago de la misma edad que él, su propia fuerza ya estaba visiblemente muy por delante de la de su superior. 2 personas que acababan de pelear eran de diferentes líneas de sangre, uno era un mugle y el otro era un sangre pura que él valoraba, pero Marcus, como sangre pura, aún así perdió miserablemente. Estaba confundido y una vez más dudó de la importancia de la pureza de la sangre. Fuerza. Murmuró para sí mismo, luciendo pensativo. Pero a la persona a la que le costó más entender la situación fue Neville. No tenía idea de que su amigo fuera tan poderoso. Conocía muchos hechizos avanzados e incluso era tan competente en su uso. Era incluso más poderoso que los magos que eran varios años mayores que él. Estaba mareado y sintió que su visión del mundo se había visto afectada. ¿Sigue siendo un pequeño mago? Neville miró fijamente a la pequeña figura en el escenario y algo pareció parpadear en sus ojos. Apasionado, admirable y un poco de anhelo y expectativa. Neville parecía haber tomado una decisión. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.